El polvo de Fowl Ridge tenía un sabor particular, amargo como la pólvora gastada, seco como huesos viejos. Eleanor Hayes ya conocía bien ese sabor. Lo había estado tragando durante 3 días desde que la diligencia la dejó al borde de este pueblo olvidado, con nada más que una bolsa de viaje y una promesa que se convirtió en cenizas. La promesa había sido bastante simple: viajar al oeste, conocer a Samuel Morrison, casarse con él y cuidar de su granja. Había vendido todo lo que tenía en Ohio por la feria, aferrándose a sus cartas que hablaban de buena tierra y agua clara. Pero Samuel Morrison no estaba por ninguna parte. Solo había un terreno baldío y gente del pueblo que se encogía de hombros cuando preguntaba por él. Hace 2 meses que se fue, le decían. Quizás 3 ya. Se quedó con el resto de la multitud en la plaza del pueblo, atraída por la misma curiosidad morbosa que llevaba a la gente a los ahorcamientos y las carreras de caballos. Pero esto no era ninguna de las dos cosas. Era algo completamente diferente. La jaula de hierro se erigía en el centro de la plaza como un monumento al miedo mismo. Medía 2 metros y medio de alto, 2 metros de ancho y tenía barrotes tan gruesos como la muñeca de un hombre. Dentro, una figura permanecía inmóvil contra los barrotes traseros, con las rodillas recogidas y la cabeza gacha. Incluso desde 6 metros de distancia, Eleanor podía ver los pesados grilletes en sus muñecas, las cadenas que lo ataban al suelo de la jaula. ¿Cuánto tiempo lleva ahí dentro?, preguntó un recién llegado. 3 semanas el martes, respondió alguien. El sheriff Bradley lo mantendrá allí hasta que llegue el juez de circuito. ¿Qué ha hecho? Mató a un hombre en las montañas. Quizás a más de uno. Dicen que después se volvió loco. El que hablaba se detuvo y miró a su alrededor nerviosamente. Bueno, después de lo que le pasó a su familia. Eleanor se abrió paso entre la multitud. El sol de la tarde golpeaba sin piedad y ella podía imaginar cómo debía de calentar aquella jaula de hierro, convertirla en un horno. El hombre que estaba dentro no se había movido, ni siquiera había levantado la cabeza al oír las voces. Su ropa estaba rasgada, polvorienta, colgando holgada sobre un cuerpo que sugería una fuerza pasada, ahora agotada por el cautiverio. El cabello oscuro le caía por los hombros, enmarañado y descuidado. ¿Por qué lo mantienen como a un animal? El Eleanor se encontró preguntando en voz alta. La mujer a su lado resopló. Porque eso es lo que es. No has oído las historias. Lo encontraron viviendo en una cueva. Así es. No había hablado una palabra en años. Cuando intentaron llevarlo pacíficamente, luchó como un gato salvaje. Hicieron falta 6 hombres para someterlo. Pero, ¿cuál era exactamente su delito? ¿Delito? La voz de la mujer se elevó. Encontraron huesos en esa cueva, huesos humanos, y a la familia Garrett, que desapareció el invierno pasado. Su carro fue encontrado a menos de 1 milla de donde él vivía. Eleanor observó al hombre enjaulado con más atención. Su quietud no era la de un animal. Era demasiado controlada, demasiado deliberada. Los animales se movían, los animales gruñían. Este hombre estaba sentado como una estatua, esculpida por el propio dolor. Sigan adelante, amigos. La voz del sheriff Bradley resonó en la plaza. No hay nada más que ver aquí. Ya lo han visto todos. La multitud comenzó a dispersarse, pero Eleanor se quedó. Había visto hombres crueles antes. Su padre había sido uno, su difunto marido otro. Tenían un aspecto característico, una dureza en la mirada, una rapidez para la violencia. Este hombre no tenía nada de eso. Lo que ella veía era algo roto, algo que se había rendido. El sheriff se fijó en ella. Señora, le dijo, siga adelante. ¿Le dan de comer?, preguntó Eleanor. ¿Le dan de comer? ¡Agua! El rostro del sheriff Bradley se endureció. Por supuesto que sí. No somos bárbaros. Ahora váyase antes de que quieras hablar con él. El sheriff se rió, un sonido áspero. Señora, ese hombre no ha dicho una palabra desde que lo trajimos. Ni siquiera nos dice su nombre. Además, no es seguro. Está en una jaula, señaló Eleanor. ¿Qué daño puede hacer? Te sorprenderías. La última persona que se acercó demasiado casi pierde un dedo. Pero Eleanor ya se dirigía hacia la jaula. Detrás de ella, oyó al sheriff maldecir y seguirla.
El hombre de la jaula no levantó la vista cuando ella se acercó. No reconoció su presencia, ni siquiera cuando se detuvo justo fuera del alcance de sus brazos. Señor, dijo en voz baja. Nada. Le pregunté cuál era su delito, dijo Eleanor, volviéndose hacia el sheriff. Su delito real, no historias sobre huesos o familias desaparecidas. ¿Qué pruebas tiene? El sheriff Bradley apretó la mandíbula. Mató a Tom Garrett. Lo encontramos de pie junto al cadáver, con las manos manchadas de sangre. ¿Fue en defensa propia? No importa. Tom Garrett era un hombre respetado en esta zona. Tenía esposa y 3 hijos. Esta criatura se lo arrebató. Eleanor volvió a mirar al hombre enjaulado. Una delgada línea de sangre seca le recorría la sien hasta la mandíbula. Una vieja herida mal curada. Se fijó en que sus manos tenían cicatrices de trabajo duro, no de violencia. Quizá las manos de un carpintero o de un herrero. ¿Qué le va a pasar? Lo más probable es que el juez lo condene a la horca, aunque algunos piden algo peor. El sheriff escupió jugo de tabaco al polvo. Tom Garrett tenía muchos amigos. Eleanor sintió algo frío en el estómago. Había venido al oeste para escapar de un tipo de injusticia y se había encontrado con otra. Su marido había sido asesinado por una disputa sobre unas tierras. Le habían disparado por la espalda unos hombres que querían quedarse con su propiedad. La ley no había hecho nada entonces. Dijeron que no había pruebas suficientes, aunque todo el mundo sabía quién lo había hecho. Ahora, la ley mantenía a un hombre en una jaula como si fuera una bestia, esperando para ahorcarlo por las acusaciones de unos ciudadanos asustados. Metió la mano en su bolsa de tela y sus dedos encontraron el pequeño paquete que había traído desde Ohio. Dentro estaba la última cosa de valor que poseía, su anillo de bodas. Lo había guardado no por sentimentalismo, sino como seguro, algo que vender si las cosas se ponían desesperadas. Las cosas estaban desesperadas ahora, pero no de la manera que ella había imaginado. Sheriff Bradley, dijo, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz, quiero hacerle una propuesta. Señora, el Eleanor sacó el anillo y lo dejó que reflejara la luz. El oro brillaba débilmente a través del polvo. Este hombre necesita a alguien que hable por él, alguien que asuma la responsabilidad. ¿De qué está hablando? Se volvió hacia la multitud que se había reunido de nuevo, atraída por el espectáculo de su acercamiento a la jaula. Todos ustedes creen en la justicia, ¿no? En la ley, murmuraron algunos en señal de acuerdo, otros confundidos, otros hostiles. Entonces también deben creer en la misericordia, en la redención. Eleanor levantó el anillo. Me ofrezco a casarme con este hombre, a asumir la responsabilidad por él. Si realmente es el monstruo que dicen, entonces seré yo quien sufra por ello. Pero si no lo es, el silencio que siguió fue ensordecedor. Entonces alguien se rió, un sonido áspero e incrédulo. Otros se unieron y pronto la plaza resonó con burlas. Has perdido la cabeza, mujer. Debes de estar loca. Si te casas con esa cosa, estarás muerta antes del amanecer. Pero Eleanor se mantuvo firme. Había soportado cosas peores. Los puños de su padre, la muerte de su marido, el largo viaje al oeste que había terminado en abandono. Volvió a mirar al hombre enjaulado y vio que había levantado ligeramente la cabeza, lo suficiente para que ella pudiera vislumbrar sus ojos a través de su cabello oscuro. Eran grises como las tormentas invernales y reflejaban un dolor tan profundo que le cortó la respiración. Estoy en mi sano juicio, dijo en voz alta, dirigiéndose al sheriff, pero hablando en nombre de la multitud. Y sé lo que estoy ofreciendo. Este hombre necesita a alguien que responda por él, o lo colgarán basándose en el miedo y la sospecha. Yo asumiré esa responsabilidad. Ni siquiera sabe su nombre, protestó el sheriff Bradley. Oh, sí, replicó el Eleanor. Cuando el sheriff no respondió, ella insistió. Lo han mantenido encerrado durante 3 semanas sin juicio, sin siquiera saber quién es. De donde yo vengo, eso no es justicia. De donde usted venga, no importa. Esto es Fall Ridge, y aquí hacemos las cosas a nuestra manera. Sé cómo hacen las cosas. La voz de Eleanor se endureció. Lo he visto antes. Mi marido fue asesinado por hombres que hacían las cosas a su manera.
La ley miró para otro lado porque los asesinos eran hombres respetados con amigos. Ella miró fijamente al sheriff. ¿Es eso lo que está pasando aquí? La multitud se inquietó, se volvió hostil. Alguien gritó que se fuera del pueblo. Otros hicieron sugerencias aún más groseras. Pero Eleanor ya se había comprometido. Había elegido su camino. En el momento en que vio la verdad en esos ojos grises, se acercó a la jaula, lo suficiente como para que, si el hombre quisiera, pudiera atravesar los barrotes y agarrarla. Pero él no se movió. Señor, dijo en voz baja, dirigiéndose ahora solo a él, no conozco su historia. No sé qué le ha traído a este lugar, pero reconozco la injusticia cuando la veo, y también conozco la soledad. Levantó el anillo para que él pudiera verlo. Le estoy ofreciendo una oportunidad. No es mucho. No tengo hogar ni familia, nada más que la ropa que llevo puesta y la promesa de unas tierras que quizá ni siquiera existan, pero se lo ofrezco de forma gratuita. Los ojos del hombre encontraron los de ella y se mantuvieron fijos. En ellos no vio locura ni violencia, sino un cansancio que coincidía con el suyo. Lentamente, tan lentamente que casi no lo percibió. Él asintió. El Eleanor se volvió hacia el sheriff Bradley. Ya está, ha aceptado. Ahora abra esta jaula. No puedo simplemente. Sí que puede. La voz de Eleanor resonó en toda la plaza. Lo ha retenido sin juicio, sin pruebas, salvo rumores y miedo. Me ofrezco a asumir la responsabilidad por él, a sacarlo de su ciudad, a menos que tenga pensado explicar al juez de circuito por qué le negó a una mujer su derecho legal a casarse. El rostro del sheriff pasó por varios tonos de rojo. La multitud se acercó y las voces se alzaron con ira e incredulidad. Pero el Eleanor se mantuvo firme, con el anillo en la mano captando los últimos rayos de sol como una promesa. «Estás loca», declaró el sheriff Bradley. Pero el Eleanor pudo ver cómo la incertidumbre se apoderaba de sus ojos. La multitud se acercó aún más, con una hostilidad palpable en el aire cargado de polvo. «Quizás», respondió Eleanor con calma. «Pero la locura no es ilegal, tampoco lo es el matrimonio». Alzó la voz para que se oyera en toda la plaza, a menos que la buena gente de Fowl Ridge haya decidido abandonar toda pretensión de ley. ¿La ley? Un hombre se adelantó, alto, bien vestido, con el porte de alguien acostumbrado a que le obedezcan. Esa criatura asesinó a mi hermano. Tom estaba revisando sus trampas, inocente como un cordero, cuando este animal le atacó. ¿Estaba usted allí, señor Garrett?, preguntó el Eleanor. El rostro del hombre se ensombreció. No hacía falta que estuviera allí. Encontramos el cuerpo de Tom a menos de 50 metros de donde este salvaje tenía su guarida. Todavía tenía sangre en las manos. ¿Y alguien vio lo que pasó? ¿Algún testigo? ¿Testigos? Garrett se rió con amargura. En las montañas, el único testigo está sentado en esa jaula y no habla. Ni siquiera se defiende. ¿Qué hombre inocente se niega a hablar? Eleanor se volvió hacia el hombre enjaulado. Ahora había levantado completamente la cabeza y observaba el intercambio con esos ojos tormentosos. Se dio cuenta de que había inteligencia en ellos, que él entendía cada palabra. A veces, dijo en voz baja, el dolor nos quita la voz. A veces el dolor es tan profundo que las palabras pierden su significado. Pensó en sus propios meses de silencio después de la muerte de James. Cómo había pasado cada día como un fantasma, incapaz de hablar de lo que había sucedido, incapaz de hacer comprender a los demás la injusticia de lo ocurrido. El dolor, dijo otra voz entre la multitud. Esta vez era una mujer, con el rostro contraído por el miedo. ¿Qué dolor podría excusar lo que encontramos en esa cueva? ¿Los huesos? ¿Las pertenencias de los viajeros desaparecidos? Huesos viejos, corrigió otra persona. De hace años, dijo el sheriff, podrían ser de cualquiera. Y las pertenencias, insistió la mujer, el carro de la familia Garrett. Eleanor mantuvo la mirada fija en el prisionero. Señor, dijo con suavidad, necesito saberlo. ¿Hirió a la familia Garrett, a las mujeres y a los niños? Durante un largo momento no hubo respuesta. Luego, lentamente, el hombre negó con la cabeza.
Las cadenas traqueteaban con el movimiento, un sonido como un trueno lejano. Está mintiendo. Garrett se abalanzó hacia adelante, pero dos hombres lo sujetaron. No le escuches. No ha hablado, señaló Eleanor. Ha respondido a mi pregunta con un gesto, y yo elijo creerle. Se volvió hacia el sheriff Bradley. Encontraste huesos viejos en una cueva. Encontraste una carreta. Encontraste a este hombre cerca de un cadáver. Todo eso son circunstancias. De donde yo vengo, eso se considera pruebas insuficientes. No importa de dónde vengas. La paciencia del sheriff se había agotado. Esta es nuestra ciudad, nuestra ley. Entonces su ley debería proteger a todos los hombres por igual. La voz de Eleanor se elevó con convicción, incluso a aquellos que no pueden o no quieren hablar por sí mismos, especialmente a ellos. Volvió a meter la mano en su bolsa de tela y sacó una pequeña carpeta de cuero. Estos son mis papeles, Eleanor. Hayes, viuda, anteriormente del condado de Coshocton, Ohio, 27 años, en pleno uso de sus facultades mentales y físicas. Tengo el derecho legal de casarme y lo estoy ejerciendo. La multitud había crecido, atrayendo a gente de los bares y las tiendas. Ella podía ver cómo la curiosidad comenzaba a mezclarse con la hostilidad y oía susurros que se extendían entre los reunidos. Ella es con quien Morrison debía casarse. Ha viajado sola hasta aquí. Debe de estar desesperada o loca. Eleanor les dejó hablar. Hacía tiempo que había aprendido que la gente pensaría lo que quisiera, independientemente de la verdad. Lo que importaba era actuar. Sheriff dijo, no le pido que lo libere incondicionalmente. Le ofrezco asumir la responsabilidad de sacarlo de su ciudad. Si resulta ser peligroso, será mi responsabilidad. Pero si es inocente, si cuelga a un hombre inocente porque el miedo le hizo ver un monstruo donde solo había dolor, esa sangre estará en sus manos y en las manos de todos los que están aquí y lo han permitido. El sheriff Bradley vaciló. Ella lo vio en la forma en que su mano se movió inconscientemente hacia su placa, en la forma en que sus ojos se movían rápidamente entre ella, la multitud y el hombre enjaulado. Incluso si estuviera de acuerdo, dijo finalmente, necesitaríamos un ministro, y el reverendo Walsh no celebrará una boda para él. Entonces nos las arreglaremos sin uno, una ceremonia civil. Usted tiene la autoridad como sheriff. No voy a participar en esta locura. Entonces lo haré yo. Una nueva voz se alzó y la multitud se apartó para dejar ver a un anciano que se apoyaba pesadamente en un bastón. Eleanor lo reconoció como el anciano juez de la ciudad, Patrick O'Brien. Juez O'Brien, la sheriff Bradley, se enderezó. ¿No puede pensar en serio que he estado observando desde mi ventana?, interrumpió el juez, escuchando a esta joven decir más cosas sensatas de las que he oído en este pueblo en meses. Avanzó cojeando, con sus agudos ojos estudiando a Eleanor. ¿De verdad desea casarse con este hombre sin saber nada de él, salvo lo que dicen el miedo y los rumores? Sé que lleva 3 semanas encerrado sin juicio, respondió Eleanor. Sé que ha sido condenado sin poder defenderse. Y sé, hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras, que sé lo que es perderlo todo y que nadie crea tu verdad. El juez O'Brien asintió lentamente. Y tú, joven, se dirigió al prisionero, ¿das tu consentimiento a este matrimonio? El hombre de la jaula levantó sus manos encadenadas, haciendo sonar las cadenas. Con esfuerzo, juntó las palmas de las manos e inclinó la cabeza, en un gesto que podía interpretarse como una plegaria, una aceptación o ambas cosas. Consciente, declaró el juez. Sheriff, abra la jaula. Juez O'Brien, ábrala, Bradley. O explique al tribunal de circuito por qué retuvo a un hombre sin cargos formales y le negó la oportunidad de contraer matrimonio legalmente. El rostro del sheriff estaba tormentoso, pero buscó sus llaves. La multitud retrocedió cuando se acercó a la jaula, como si el prisionero pudiera escapar y atacarlos a todos. Retroceda, ordenó el sheriff Bradley al prisionero. Cualquier movimiento brusco y le dispararé donde está.
El hombre se movió lentamente hacia el otro lado de la jaula, con las manos visibles y la cabeza ligeramente inclinada. Eleanor se fijó en cómo se movía, no como un animal, sino como alguien que había aprendido a no parecer amenazador, a ocupar el menor espacio posible. La cerradura se abrió con un clic. La puerta se abrió de par en par con un chirrido de metal protestando. «Fuera», ordenó el sheriff, despacio y con cuidado. El prisionero salió a la luz del día que se desvanecía, y Eleanor lo vio claramente por primera vez. Era más alto de lo que esperaba, de hombros anchos a pesar de su tiempo en cautiverio. Su ropa estaba efectivamente rota y sucia, pero bajo la mugre, ella podía ver que en otro tiempo había sido de buena calidad. Sus pies estaban descalzos, llenos de cicatrices por caminar sobre terreno accidentado, pero fue su rostro lo que le llamó la atención. Rasgos angulosos marcados por las penurias, una mandíbula fuerte cubierta por una barba de varias semanas y esos ojos grises que parecían contener tormentas. «Los grilletes se quedan puestos», anunció el sheriff Bradley, «hasta que salgas de mi ciudad». Eleanor dio un paso adelante, lo suficientemente cerca como para oler el hedor de la jaula que desprendía, el sudor, el miedo y la resignación. Levantó su anillo de boda. «Yo, Eleanor Hayes, tomo a este hombre como mi legítimo esposo», dijo con claridad, «para amarlo y respetarlo, en lo bueno y en lo malo, desde este día en adelante». El juez O'Brien carraspeó. «¿Y tú?», hizo una pausa, frunciendo el ceño. «¿Cómo te llamas, hijo?». El prisionero abrió ligeramente la boca y luego la cerró. Movía la garganta como si intentara recordar cómo formar palabras. Por fin sacudió la cabeza. «No puede hablar», dijo Eleanor. «¿O no quiere? ¿Importa?». «A efectos legales, entonces yo le pondré un nombre». Eleanor miró esos ojos grises. «¿Le parece bien? ¿Puedo darle un nombre por el bien de la ley?». El hombre la observó durante un largo momento y luego asintió con la cabeza. Eleanor pensó en la tormenta que se reflejaba en sus ojos, la cueva de la montaña donde lo habían encontrado, la tristeza que parecía emanar de él como el calor de una piedra calentada por el sol. «Piedra», ella dijo. «Jacob Stone, ¿es eso aceptable?». Otro asentimiento, este quizás con un toque de amarga diversión. «Entonces, ¿aceptas, Jacob Stone, a esta mujer como tu legítima esposa?», preguntó el juez O'Brien. El hombre, Jacob, volvió a levantar las manos encadenadas. Con dedos torpes, señaló a Eleanor, luego a sí mismo, y volvió a juntar las palmas de las manos. «Lo tomaré como consentimiento», dijo el juez con sequedad. «Por la autoridad que me confiere el territorio de Colorado, os declaro marido y mujer». Se volvió hacia Eleanor. «Que Dios te ayude, joven. Puede que acabes de firmar tu sentencia de muerte». Eleanor tomó el anillo que había estado sosteniendo y extendió la mano hacia Jacob. Él se estremeció al principio, pero luego se quedó quieto mientras ella se lo deslizaba en el dedo. El anillo era demasiado pequeño. Solo le cabía en el dedo meñique, pero él cerró la mano para mantenerlo en su sitio. «Ahora salid de mi ciudad», gruñó el sheriff Bradley. «Los dos, y si él se atreve a decir algo, nos vamos». Eleanor se volvió para dirigirse a la multitud por última vez. «Espero que todos durmáis bien esta noche». Sabiendo que habrían ahorcado a un hombre que no podía hablar para defenderse, cogió su bolsa de viaje y empezó a caminar hacia las afueras de la ciudad. Detrás de ella oyó el arrastrar de pies descalzos sobre el polvo, el tintineo de cadenas. La piedra de Jacob, su marido, ahora, por extraño que pareciera, la seguía a distancia, como si no estuviera seguro de si esa libertad era real o solo otra forma de jaula. En el límite de la ciudad, donde los edificios daban paso al campo abierto, Eleanor se detuvo y se volvió. La multitud los había seguido, manteniendo una distancia prudencial, observando para asegurarse de que realmente se marchaban. El sheriff Bradley estaba al frente, con la mano apoyada en su pistola. «¡Las cadenas!», gritó Eleanor. «Dijiste que se las quitarían cuando saliéramos de la ciudad». «Cuando estéis bien lejos», corrigió el sheriff. «Enviadlas con el próximo viajero que encontréis, o os daré caza a los dos». Eleanor sintió cómo la ira le subía por la garganta,
pero se la tragó. Ya habría tiempo para ocuparse de las cadenas más tarde. Por ahora, necesitaban distanciarse de la versión de justicia de Fall Ridge. Miró a Jacob, que estaba allí de pie, en la luz moribunda, con cadenas en las muñecas y su anillo en el dedo. ¿Puedes caminar? Tenemos que alejarnos de ellos antes de que anochezca. Él asintió y señaló la carretera con las manos atadas. El mensaje era claro. Guíame. Eleanor se echó al hombro su bolsa de viaje y empezó a caminar. La carretera se extendía ante ellos en la oscuridad creciente hacia las montañas que se alzaban como dientes rotos contra el cielo. A sus espaldas, la ciudad de Fall Ridge observaba y susurraba, convirtiendo ya su acto de misericordia en leyenda, el tipo de historia que se cuenta en los salones para que los hombres sacudan la cabeza y las mujeres abracen más fuerte a sus hijos. Pero Eleanor no miró atrás. Había tomado su decisión delante de testigos. Había cambiado su última posesión valiosa por la libertad de un hombre. Ahora venía la parte más difícil: descubrir con quién se había casado realmente y si sus instintos sobre la suave tristeza de sus ojos habían sido acertados o si los temores de la ciudad resultarían justificados. Al fin y al cabo, el anillo en el dedo de Jacob reflejaba los últimos rayos de sol mientras caminaban, un pequeño círculo de oro que los unía en la unión más improbable. Dos desconocidos, dos penas, adentrándose en el desierto con nada más que esperanza y determinación para guiarlos. Detrás de ellos, Fallow Ridge desaparecía entre el polvo y la oscuridad creciente, llevándose consigo sus jaulas y crueldades. Por delante solo les esperaba el camino desconocido y la promesa silenciosa de algo que, con suerte y valor, podría convertirse en comprensión. Caminaron hasta que los últimos rayos de luz del día se desvanecieron del cielo, siguiendo un sendero de carros que serpenteaba entre matorrales y rocas dispersas. A Eleanor le dolían los pies en sus botas gastadas, y su bolsa de viaje se hacía más pesada con cada kilómetro. Pero no se quejaba. Detrás de ella, las cadenas de Jacob tintineaban suavemente con cada paso, un ritmo que le recordaba que aún no eran realmente libres. Cuando la oscuridad total hizo que el camino se volviera peligroso, Eleanor se detuvo cerca de un grupo de enebros que ofrecían algo de refugio del viento. «Acamparemos aquí», dijo, dejando la bolsa con alivio. Jacob se quedó indeciso al borde del pequeño claro, con su silueta apenas visible contra las estrellas. No se había acercado a menos de 3 metros de ella desde que salieron de la ciudad, manteniendo esa cuidadosa distancia como un perro maltratado que desconfía de la bondad. «Puedes sentarte», dijo Eleanor con suavidad. «Voy a recoger leña». Él negó con la cabeza enérgicamente y se dirigió hacia los matorrales circundantes. A pesar de las cadenas que le impedían moverse con libertad, comenzó a recoger ramas secas, trabajando con una eficiencia que delataba una larga práctica. Eleanor observó sorprendida cómo disponía la leña con cuidado y precisión, colocando las piezas más grandes en la base y la leña menuda en el lugar adecuado para que circulase el aire. De su bolsa de viaje sacó las cerillas que había comprado en Fall Ridge con casi todas las monedas que le quedaban. Pero antes de que pudiera ofrecérselas, Jacob ya se había puesto manos a la obra. Había encontrado 2 piedras adecuadas y las golpeó con sus manos atadas, lanzando chispas a un pequeño nido de hierba seca que había preparado. Le costó varios intentos debido a las cadenas que limitaban sus movimientos, pero pronto se encendió una pequeña llama que fue creciendo. «¿Has hecho esto antes?», observó Eleanor. Él la miró y luego volvió a fijar la vista en el fuego, alimentándolo con cuidado hasta que el calor comenzó a disipar el frío del caballero del desierto. Eleanor desempacó lo poco que tenía: una manta, algo de comida y carne seca, un cantimplora abollada medio llena de agua. Lo colocó todo entre ellos, a modo de ofrenda. Jacob examinó los escasos suministros, luego se levantó y desapareció en la oscuridad sin hacer ruido, a pesar de sus cadenas. El miedo se apoderó de ella. Había huido. ¿Tenían razón los habitantes del pueblo sobre su naturaleza salvaje? Pero antes de que el pánico se apoderara de ella, él regresó, llevando algo en sus manos ahuecadas. Se arrodilló junto al fuego
y le mostró unos frutos de nopal cuidadosamente recolectados a pesar de las espinas. Con una piedra plana, raspó las espinas con movimientos expertos y luego le ofreció la fruta limpia. Eleanor mordió una con cautela y la encontró dulce, y el jugo fue una bendición después de horas de viaje polvoriento. Gracias, dijo. Él asintió y preparó más, con movimientos económicos y concentrados. Ella notó cómo manejaba las espinas afiladas, no con descuido, sino con la paciencia de alguien que había aprendido a sortear los obstáculos. Comieron en silencio, compartiendo las galletas y la carne, y el fruto del cactus de postre. Jacob solo tomó pequeñas porciones hasta que Eleanor le ofreció más. Incluso entonces, comió lentamente, como si estuviera recordando cómo hacerlo. Cuando terminaron de comer, Eleanor sacó su kit de costura. «Esas ropas se están deshaciendo», dijo. «No soy una gran costurera, pero al menos puedo remendar los desgarros más graves». Jacob se miró como si viera su estado por primera vez. Se tocó la camisa, encontró un desgarro que dejaba al descubierto la mayor parte de su costado y algo parecido a la vergüenza se apoderó de su rostro. «¿Me permites?», preguntó Eleanor, sosteniendo la aguja y el hilo. Él dudó, luego se acercó al fuego y se giró para darle acceso a la tela desgarrada. Ella trabajó con cuidado, consciente de su tensión por la forma en que se mantenía completamente inmóvil. A través de los desgarros, ella pudo ver viejas cicatrices que le cruzaban las costillas, algunas que parecían marcas de garras, otras que podrían haber sido de cuchillos o balas. «Has sobrevivido a muchas cosas», dijo en voz baja, sin que fuera una pregunta. Sus hombros se movieron en lo que podría haber sido un gesto de reconocimiento. Mientras trabajaba, Eleanor se encontró hablando, en parte para llenar el silencio, en parte porque algo en la oscuridad y la luz del fuego facilitaba la confesión. Mi marido, mi primer marido, se llamaba James. Era un buen hombre, gentil, demasiado gentil para los hombres que querían nuestras tierras. Su aguja se detuvo. Le dispararon por la espalda mientras araba. Dijeron que fue un accidente de caza, pero la bala procedía de un rifle Spencer, y todo el mundo sabía que solo un hombre en el condado tenía uno. Jacob giró ligeramente la cabeza, escuchando. La ley no hizo nada. Dijeron que no había pruebas suficientes. El hombre que mató a James se sentaba en la iglesia todos los domingos después de eso, sonriéndome como si me hubiera hecho un favor. Ella reanudó la costura, con puntadas cuidadosas y apretadas. Le vendí la granja por la mitad de su valor. ¿Qué otra opción tenía? Una viuda sola, sin familia, con vecinos que miraban para otro lado. Terminó con la peor fila y pasó a otra. Fue entonces cuando respondí al anuncio de Samuel Morrison. Me prometió un nuevo comienzo, un lugar donde el pasado no importara. Ella se rió con amargura. En cambio, encontré otra ciudad llena de gente asustada, dispuesta a colgar a un hombre sin conocer su verdad. Jacob se movió, y ella se dio cuenta de que él la miraba directamente por primera vez desde que habían acampado. A la luz del fuego, sus ojos grises reflejaban algo que podría haber sido comprensión. «Sé que tú también tienes una historia», dijo Eleanor. «Cuando estés listo, si es que alguna vez lo estás, te escucharé. Pero no te presionaré. Ambos hemos tenido suficiente con gente exigiéndonos cosas». Terminó la última reparación que pudo hacer a la tenue luz y ató el hilo. «Ya está, no queda bonito, pero aguantará». Jacob examinó su trabajo, pasando un dedo por las pulcras puntadas. Entonces hizo algo que la sorprendió. Cogió su bolsa de tela y le hizo un gesto interrogativo. «¿Quieres ver qué más hay que arreglar?». Sacudió la cabeza y señaló el asa de la bolsa, que efectivamente se estaba desprendiendo del cuerpo. «Sí, eso me preocupa, por si se rompe del todo». Extendió sus manos encadenadas para coger la bolsa. A pesar de su curiosidad, Eleanor se la entregó. Él examinó la conexión defectuosa con la misma atención concentrada que había prestado al encender el fuego. Luego comenzó a trabajar utilizando los dientes para sujetar el cuero, mientras sus manos atadas tiraban de las puntadas caídas y las volvían a coser con un patrón más resistente. «¿Sabes trabajar el cuero?», observó Eleanor, tras una pausa en sus movimientos, y él asintió levemente. «¿Eras artesano antes?».
Sus manos se detuvieron por completo. Por un momento, pensó que había ido demasiado lejos. Entonces él dejó la bolsa a un lado y levantó las manos, mostrándole las palmas a la luz del fuego. Incluso bajo la suciedad y las heridas recientes, ella podía ver los callos de un largo trabajo, los patrones particulares que provenían de trabajar con herramientas. Él señaló el fuego y luego hizo un movimiento de martilleo. ¿Un herrero? Inclinó la mano hacia adelante y hacia atrás, pero no del todo. ¿Herrador? Y otro gesto parcial. ¿Ambos? ¿Trabajabas con metal y caballos? Esta vez asintió claramente. Cogió un pequeño palo y alisó un trozo de tierra cerca del fuego. Con cuidadosos trazos, dibujó el contorno de una herradura. Luego añadió elementos decorativos, el tipo de trabajo elegante que denotaba una habilidad que iba más allá de la mera funcionalidad. «Eras un artista», dijo Eleanor en voz baja. «No solo un artesano». Algo brilló en su rostro. Orgullo, tal vez, o dolor por el recuerdo. Borró el dibujo con la palma de la mano y volvió a arreglar su bolso. Eleanor lo observó trabajar, fijándose en cómo compensaba los grilletes, cómo, incluso encadenado, sus manos se movían con una destreza aprendida. Pensó en las historias del pueblo, un hombre salvaje, un asesino, una bestia con forma humana. Sin embargo, allí estaba, reparando cuidadosamente sus pertenencias con paciente concentración. Cuando terminó, el asa era más resistente que cuando era nueva. La probó varias veces antes de devolvérsela, aparentemente satisfecho. «Gracias», dijo Eleanor. «Es la segunda vez esta noche que me ayudas sin estar obligado a hacerlo». Él se encogió de hombros y luego señaló su camisa remendada. «Es un intercambio justo». Ella sonrió levemente. «Supongo que sí». El fuego se había apagado y el frío del desierto se estaba infiltrando. Eleanor sacó su única manta, desgastada por el uso. La miró y luego miró a Jacob, que se había acomodado contra una roca al borde de la luz del fuego. «La compartiremos», decidió. «Sé que no es lo correcto, pero aquí fuera lo correcto parece una tontería». Él negó con la cabeza enérgicamente y se señaló a sí mismo, luego al suelo. «Te congelarás». Otra negación con la cabeza. Se llevó las rodillas al pecho, las rodeó con los brazos lo mejor que pudo con las cadenas y le mostró cómo pensaba dormir. «Eso es ridículo. Estamos casados, por extrañas que sean las circunstancias, y no voy a permitir que te resfríes por mi culpa». El Eleanor extendió la manta en el suelo, cerca del fuego. «Hay espacio suficiente para dos si tenemos cuidado». Jacob permaneció inmóvil durante un largo rato. Luego, lentamente, se acercó. Se tumbó en el borde de la manta, de espaldas a ella, ocupando el menor espacio posible. El Eleanor se acomodó a una distancia prudencial, pero lo suficientemente cerca como para cubrir a ambos con la manta. Las cadenas tintinearon suavemente mientras él ajustaba su posición, tratando de encontrar una forma de descansar que no ejerciera presión sobre sus muñecas atadas. Sin pensarlo, Eleanor extendió la mano y le tocó el hombro. Él se estremeció tan violentamente que la manta casi se le cae por completo. «Lo siento», dijo ella rápidamente. «No quería asustarte. Es solo que las cadenas deben de dolerte». Él permaneció inmóvil, respirando con cuidado. Luego, casi imperceptiblemente, se relajó. Cuando Eleanor no retiró la mano, él se movió ligeramente, aceptando el contacto sin apartarse. «Mañana encontraremos la manera de quitártelos», le prometió. El sheriff Bradley dijo que los enviáramos de vuelta con un viajero, pero no dijo que tuvieran que quedarse puestos hasta entonces. Un suave suspiro que podría haber sido de acuerdo o de duda. Se quedaron quietos, dos extraños unidos por la ley y la desesperación, compartiendo el calor contra el frío del desierto. Eleanor miró fijamente la vasta dispersión de estrellas, más visibles aquí que en Ohio. A su lado, la respiración de Jacob se fue estabilizando poco a poco, aunque ella sospechaba que él no estaba durmiendo más que ella. En algún lugar lejano, un coyote aulló y otros le respondieron. El sonido debería haber sido aterrador, pero después de la crueldad humana de Fellow Ridge, parecía casi acogedor. Al menos los animales salvajes eran sinceros en su naturaleza.
Eleanor pensó en la mañana, en el camino incierto que les esperaba. Se había casado con un hombre que no podía o no quería hablar, que llevaba la violencia en su pasado y la dulzura en sus manos. Un hombre que encendía fuegos con el cuidado de alguien que había visto arder demasiadas cosas, que compartía la comida como alguien que había conocido el hambre. Jacob, susurró, sin saber si estaba despierto. Un ligero movimiento indicó que la estaba escuchando. Quiero que sepas que no espero nada de este matrimonio, excepto lo que decidamos hacer de él. Ahora eres libre, o lo serás cuando te quites esas cadenas. Si quieres marcharte, busca tu propio camino. No te detendré. El silencio se extendió entre ellos. Entonces ella sintió que él se movía, girándose lo suficiente como para que ella pudiera ver su perfil a la luz del fuego moribundo. Él señalóla, luego a sí mismo, y luego juntó las palmas de las manos como había hecho durante su ceremonia improvisada. Una promesa, se dio cuenta ella. Fuera lo que no podía o no quería decir, le estaba diciendo que honraría lo que había pasado entre ellos. Está bien, susurró ella. Lo resolveremos juntos. Él se volvió y se acomodó en su cuidadosa posición al borde de la manta. Pero la distancia entre ellos parecía ahora menos grande, salvada por pequeños gestos de amabilidad y comprensión mutua. El fuego se redujo a brasas. Las estrellas giraban sobre sus cabezas. Y en algún lugar de la vasta noche de Colorado, dos personas destrozadas comenzaron la lenta tarea de aprender a confiar de nuevo. El amanecer llegó lentamente al desierto, pintando las rocas con tonos rosados y dorados. Eleanor se despertó y vio que la manta la cubría cuidadosamente y que Jacob se había ido. Por un momento, la invadió el pánico. ¿Se había marchado después de todo? Entonces lo vio junto a los restos del fuego, trabajando en algo con intensa concentración. Había encontrado una piedra adecuada y la estaba utilizando para limar los candados de las esposas. La cadena se tensaba entre sus muñecas. El metal ya estaba marcado con surcos de lo que debía de ser una hora de trabajo o más. «Déjame ayudarte», dijo Eleanor incorporándose. Él negó con la cabeza sin levantar la vista y continuó con su paciente trabajo. Ella se fijó en que tenía las muñecas en carne viva por el roce del metal durante el esfuerzo. Se veían manchas de sangre a través de la suciedad. Eleanor sacó de su bolsa de viaje una pequeña lata de salbórtico, uno de sus preciados suministros restantes. «Al menos déjame curarte esas heridas». Esta vez él se detuvo y la miró con sus ojos gris tormenta. Tras un momento de vacilación, dejó la piedra y extendió las manos. Eleanor trabajó con cuidado, limpiando la piel arañada con agua de la cantimplora antes de aplicar el ungüento. Sus manos permanecieron perfectamente quietas, aunque ella podía sentir la tensión en ellas. De cerca, podía ver más claramente las cicatrices que cubrían sus palmas y dedos. Quemaduras, cortes, las marcas inevitables de una vida trabajando con metal caliente y herramientas afiladas. «Son antiguas», dijo ella, trazando una cicatriz particularmente profunda en su palma. «Llevas mucho tiempo en tu oficio», asintió él ligeramente, observándola trabajar con una expresión indescifrable. Cuando ella terminó, él volvió a limar. Eleanor se ocupó de desmontar el campamento, tal y como estaba, pero se encontró observándolo trabajar. Había algo casi meditativo en su concentración. El constante roce de la piedra sobre el metal marcaba el tiempo como un extraño reloj. Para cuando el sol se había levantado por completo, había desgastado un pasador. El grillete se abrió con un clic que pareció resonar en el paisaje vacío. Jacob miró fijamente su mano liberada, como si hubiera olvidado cómo era sin ataduras. «Una más», le animó Eleanor. Pasó la piedra a su mano libre y atacó el segundo candado con renovada energía. Este se dio más rápido y pronto los grilletes cayeron por completo, aterrizando en el polvo con un último ruido metálico. Jacob se frotó las muñecas, flexionó los dedos y giró los hombros. Luego recogió las cadenas y se dirigió a un afloramiento rocoso cercano. Con repentina violencia, golpeó las cadenas contra la piedra una y otra vez hasta que el metal quedó retorcido y doblado, inservible.
Se quedó allí respirando con dificultad, mirando las ataduras destrozadas, y Eleanor vio años de furia en esa destrucción. Finalmente, arrojó el metal retorcido a un barranco y se volvió hacia ella. Su rostro estaba más tranquilo ahora, como si romper las cadenas hubiera liberado algo venenoso. ¿Mejor?, preguntó Eleanor en voz baja. Él asintió y luego la sorprendió tomándole la mano brevemente entre las suyas. Un gesto de gratitud antes de separarse y comenzar a recoger sus escasas provisiones. Viajaron durante toda la mañana, siguiendo el camino de carros que serpenteaba hacia las colinas. Jacob caminaba de manera diferente, ahora sin las cadenas, con pasos más largos y seguros. A veces se adelantaba para explorar el camino, pero siempre regresaba para caminar a su lado. A medida que el sol subía, el Eleanor se veía en apuros por el calor y el terreno cada vez más accidentado. Sus botas, ya gastadas, no estaban hechas para un viaje así. Cuando tropezó por tercera vez, Jacob se detuvo. Señaló un lugar sombreado bajo una roca saliente y luego sus pies. El mensaje era claro. Descansa. Estoy bien, protestó Eleanor, aunque sus pies le dolían con cada paso. Él negó con la cabeza con firmeza y la guió hasta la sombra. Una vez que ella se sentó, él se arrodilló y le quitó con cuidado una de las botas. Incluso a través de las medias, ella podía sentir cómo se le formaban ampollas. Jacob examinó su pie con la misma atención que prestaba a todo. Luego la miró con preocupación. Señaló las botas, hizo un gesto de caminar y luego negó con la cabeza. Sé que no son adecuadas, pero son las únicas que tengo. Levantó un dedo, espera, y volvió a desaparecer. Esta vez regresó con tiras de corteza blanda de un álamo que habían pasado antes. Con gestos le mostró cómo vendarse los pies antes de volver a ponerse las botas. La diferencia fue inmediata. La corteza le proporcionaba amortiguación donde más la necesitaba y, cuando reanudaron la marcha, el dolor era soportable. Ahora subían sin pausa, y el desierto daba paso a pinos dispersos. Al doblar una curva, Eleanor se quedó sin aliento. Debajo de ellos se extendía un valle que ella reconoció por las cartas de Samuel Morrison. La tierra que él había reclamado, el hogar que había prometido. Pero donde ella esperaba ver una cabaña, tal vez humo saliendo de una chimenea, solo había vacío. La tierra estaba allí, sí, buena tierra baja, cerca de un arroyo, protegida por crestas en tres lados. Pero no había señales de habitación humana más allá de algunas viejas piedras de cimientos. Nunca construyó nada, dijo Eleanor, dejándose caer sobre un tronco caído. Todas esas cartas sobre la casa que estaba preparando, la vida que tendríamos, mentiras. Jacob se colocó a su lado, estudiando el valle con los ojos entrecerrados. Luego le tocó el hombro suavemente y señaló. Siguiendo su gesto, el Eyanar vio lo que se le había escapado. Una pequeña estructura cerca del arroyo, parcialmente oculta por los árboles. ¿Es eso? Él asintió y se puso en marcha cuesta abajo. No era una casa, apenas se podía considerar un refugio. Alguien había empezado a construir una cabaña excavada, cortando la ladera y enmarcando la parte delantera con troncos. Pero la obra estaba abandonada, el techo a medio terminar. La puerta no era más que una abertura. Eleanor entró, sus pasos resonando en el suelo de tierra. Al menos la empezó, dijo, tratando de encontrar algo positivo. Los cimientos de algo están aquí. Jacob examinó la estructura con interés profesional, probando los soportes de troncos, comprobando dónde debían conectarse las vigas del techo. Miró a Eleanor e hizo un gesto interrogativo hacia el refugio, luego un movimiento de construcción con las manos. Me estás preguntando si quiero terminarlo. Asintió con la cabeza. Eleanor miró a su alrededor el lamentable comienzo de lo que debería haber sido su hogar. ¿Con qué? Tengo $17 a mi nombre, sin herramientas, sin suministros. Jacob levantó las manos y movió los dedos. Luego señaló el bosque que los rodeaba, el arroyo, los afloramientos rocosos. Su significado era claro. Él tenía habilidades y la naturaleza proporcionaba los materiales. Tú me ayudarías a construirlo. ¿Por qué? Se quedó callado durante un largo momento. Luego caminó hasta donde un rayo de sol atravesaba el techo sin terminar. En el polvo
dibujó con el dedo. Una casa sencilla, con figuras de palitos a su lado. Señaló a ella, a sí mismo, al dibujo. ¿Un hogar?, susurró Eleanor. ¿Estás diciendo que podríamos construir un hogar? Él asintió y añadió más cosas al dibujo. Lo que podría haber sido un jardín, un corral, humo saliendo de una chimenea. No solo un refugio, sino una vida. El Leyanar sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Después de tantas pérdidas, tantas decepciones, este hombre silencioso se ofrecía a ayudarla a construir lo que Samuel Morrison solo había prometido. De acuerdo, dijo ella. Lo intentaremos. La rara sonrisa de Jacob transformó su rostro, suavizando los años de sus rasgos curtidos. Inmediatamente comenzó a planificar, midiendo las dimensiones, examinando la estructura existente con más cuidado. Encontró un palo y alisó un trozo de tierra, comenzando a esbozar mejoras. Pero mientras dibujaba, su expresión cambió gradualmente. El entusiasmo se desvaneció, sustituido por algo más oscuro. Su mano se ralentizó y luego se detuvo. Se quedó mirando los planos que había dibujado como si viera algo completamente diferente. Jacob se levantó bruscamente y se alejó del refugio. Eleanor lo siguió, preocupada, y lo encontró de pie, rígido, junto al arroyo, con los puños apretados a los lados. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Él se volvió hacia ella, y el dolor en sus ojos era tan intenso que le cortó la respiración. Señaló el refugio, volvió a hacer el gesto de construir, y luego se pasó el dedo por la garganta. A continuación, se señaló a sí mismo y se cubrió la cara con las manos. Eleanor intentó comprender. Construir muerte tú. Alguien murió mientras construía. Él asintió y luego levantó 3 dedos. 3 personas. Se señaló a sí mismo de nuevo y luego hizo un gesto que lo abarcaba todo. El valle, el cielo, la sencillez del lugar. Él había tenido eso una vez. Eleanor se dio cuenta de que era un hogar, una familia, una vida dedicada a construir y crear. Tu familia, dijo en voz baja, los perdiste. Él asintió de forma apenas perceptible. Se volvió hacia el arroyo, con los hombros encorvados como si llevara un peso invisible. Eleanor se acercó lentamente, recordando su reacción al tocarlo la noche anterior. ¿Cómo?, preguntó con delicadeza. Jacob se arrodilló junto al agua y recogió un puñado de guijarros. Los dispuso con cuidado. Una piedra más grande, 2 más pequeñas, un hombre y 2 niños, supuso ella. Luego añadió otra piedra un poco más apartada, una mujer. Señaló la piedra de la mujer y luego hizo un gesto como si acunara a un bebé. Ella murió al dar a luz, tal vez, dejándole con 2 hijos. Él esparció esas piedras con un gesto violento y luego colocó otras nuevas. Esta vez, muchas piedras rodeaban a las 3. Cogió un palo e hizo movimientos violentos, como de apuñalamiento, hacia las 3 piedras mientras señalaba a las muchas. Asaltantes, bandidos, un gesto de asentimiento. Él mismo tocó la piedra grande y luego hizo un gesto con las manos, como de lucha, pero habían sido demasiados. Tocó las 2 piedras más pequeñas con delicadeza y luego las cubrió con tierra, con las manos temblorosas. Tus hijos, susurró Eleanor. Oh, Jacob. No había terminado. Señaló el refugio que acababan de abandonar, luego volvió a señalar su garganta, hizo gestos de construir y luego se rodeó el cuello con las manos. El mensaje era aterrador por su claridad. Después de perder a su familia, había intentado reconstruir su vida en otro lugar, y alguien había intentado ahorcarlo por ello. El pueblo, dijo Eleanor, Fellow Ridge, intentaron ahorcarte antes, ¿verdad? No por asesinato, sino por otra cosa, por ser diferente, por llorar de una forma que ellos no entendían. Él asintió lentamente, tocándose la garganta, donde las viejas cicatrices de la cuerda de repente cobraron sentido. ¿Y dejaste de hablar después de eso? Señaló las 2 pequeñas piedras que había cubierto, se tocó la garganta y luego negó con la cabeza. Las palabras habían muerto con sus hijos. Eleanor sintió que las lágrimas le caían por las mejillas, pero no lograron ahorcarte. Sobreviviste, te fuiste a las montañas.
Hizo un gesto para mostrar el paso de los años, el cambio de las estaciones, la vida salvaje, solo, en silencio. Luego hizo un gesto como si alguien se acercara. Levantó las manos como para defenderse. Tom Garrett, vino a tu cueva y te defendiste, asintió con firmeza. Mostró cómo el hombre se le había acercado con un arma, cómo había luchado por instinto. Años de soledad le hicieron reaccionar como el salvaje que le acusaban de ser. Fue en defensa propia, tal y como pensaba. Jacob se levantó, sacudiéndose la tierra de las manos. Volvió a mirar el refugio y Eleanor pudo ver cómo luchaba consigo mismo. El deseo de construir se enfrentaba al recuerdo de lo que le había costado construir antes. No tiene por qué ser igual, dijo Eleanor en voz baja. Yo no soy ella, quien quiera que fuera, y tú no eres el mismo hombre que lo perdió todo. Ahora los dos somos diferentes, marcados por nuestras pérdidas, pero no definidos por ellas. La miró durante un largo momento y luego volvió al refugio. Esta vez, cuando cogió el palo para dibujar los planos, su mano estaba más firme. Añadió a su boceto anterior algunas mejoras prácticas. Nada sofisticado. Un techo sólido, una puerta adecuada, una chimenea para calentarse. Eleanor lo observó trabajar y vio cómo la construcción le proporcionaba paz, aunque también le causaba dolor. Iremos despacio, prometió ella. Sin prisas, sin presiones, solo creando algo útil a partir de lo que está roto. Él dejó de dibujar para mirarla, y ella se preguntó si había captado el doble sentido de sus palabras. Luego asintió y volvió a sus planos, mirándola de vez en cuando como para pedirle su opinión. Cuando el sol comenzó a descender hacia los picos occidentales, trabajaron juntos para limpiar el refugio lo suficiente como para poder dormir allí esa noche. Jacob le mostró qué piedras serían las más adecuadas para hacer un fogón y qué madera ardería mejor. Eleanor recogió agujas de pino para hacer la cama y barrió el suelo de tierra hasta dejarlo limpio. Cuando cayó la noche, tenían un fuego crepitando en lo que algún día sería un hogar adecuado. Las paredes a medio construir proporcionaban algo de protección contra el viento, y las estrellas se veían a través de los huecos del techo, como promesas de lo que podría ser. Jacob había encontrado un trozo de carbón de su fuego y estaba dibujando sobre una piedra plana. Esta vez no eran planos de construcción, sino algo más delicado. Cuando terminó, se lo entregó. Era un dibujo sencillo, pero realizado con una habilidad sorprendente, el perfil de una mujer que podría haber sido la propia Eleanor, mirando no hacia el pasado, sino hacia el espacio vacío, esperando a ser llenado. Gracias, dijo ella, conmovida por el regalo. Él señaló a ella, luego a sí mismo y luego al refugio que los rodeaba. Entonces hizo algo que la sorprendió. Pronunció una sola palabra, áspera por el desuso, poco más que un susurro. ¡Hogar! La pregunta que contenía le rompió el corazón y lo curó al mismo tiempo. Sí, dijo Eleanor con firmeza. Hogar. Llevaban 3 semanas trabajando en el refugio cuando la necesidad de suministros les obligó a considerar lo inevitable. Un viaje a la ciudad más cercana. Cedar Falls se encontraba a un día de viaje hacia el norte. Y aunque eso significaba arriesgarse a ser reconocidos y juzgados, necesitaban herramientas, clavos y provisiones que la tierra no podía proporcionarles. Jacob había intercambiado trabajo por una vieja mula con un vendedor ambulante que había pasado por el valle. Al principio, el hombre se mostró receloso, pero la habilidad de Jacob para arreglar la rueda rota de su carro le había convencido. Ahora tenían transporte, aunque la mula era tan terca como robusta. La mañana en que partieron hacia Cedar Falls, Eleanor notó la creciente tensión de Jacob. Revisó y volvió a revisar sus provisiones, ajustó la cuerda de la mula innumerables veces y no dejaba de escudriñar el horizonte como si esperara problemas. No tenemos por qué ir, dijo Eleanor con suavidad. Podemos arreglárnoslas con lo que tenemos. Él negó con la cabeza y señaló la lista que ella había hecho, con los artículos que realmente necesitaban para sobrevivir al invierno. Pizarra para el techo, una sierra, harina, sal, artículos de primera necesidad, no lujos. El camino a Cedar Falls serpenteaba a través de un estrecho cañón, con paredes de roca roja que se elevaban a ambos lados. Jacob iba delante, guiando a la mula,
mientras Eleanor montaba. Ella había protestado por este arreglo, pero él había insistido con gestos que dejaban claro su razonamiento. Si tenían que huir, ella se movería más rápido a caballo. Estaban quizás a mitad del cañón cuando ocurrió. Las orejas de la mula se pegaron a la cabeza y Jacob se detuvo en seco. Entonces Eleanor también lo oyó. Caballos que se acercaban por detrás, moviéndose rápidamente. Jacob guió rápidamente a la mula a un lugar más amplio del camino y se colocó entre el Eleanor y quienquiera que se acercara. Su mano se dirigió al cuchillo que llevaba en el cinturón, la única arma que tenían. 3 jinetes doblaron la curva, con los caballos cubiertos de sudor. A Eleanor se le encogió el corazón al reconocer al jinete que iba en cabeza. Marcus Garrett, hermano del hombre al que Jacob había matado en defensa propia. Vaya, vaya, dijo Garrett, frenando su caballo. El animal y su novia. La gente de Fall Ridge dijo que se dirigían hacia aquí. Los 2 hombres que lo acompañaban se dispersaron, bloqueando cualquier vía de escape. Eleanor se dio cuenta de que todos llevaban armas, mientras que Jacob solo tenía su cuchillo. No queremos problemas, dijo Eleanor, manteniendo la voz firme. Solo vamos al pueblo a por provisiones. ¿Provisiones? Garrett se rió, pero no había humor en ello. ¿Creéis que podéis entrar tranquilamente en la civilización como si nada hubiera pasado? Como si la sangre de mi hermano no clamara justicia. Jacob dio un paso adelante, colocándose más firmemente entre los jinetes y Eleanor. Su postura era protectora, pero no agresiva, tratando de no provocar. Tu hombre mató a Tom a sangre fría, continuó Garrett. El sheriff Bradley podría haberte dejado marchar, pero la justicia familiar es más profunda que la ley. Fue en defensa propia, dijo Eleanor. Tu hermano lo atacó primero. Eso dice un hombre que ni siquiera habla para defenderse. Qué conveniente, ¿no? La mano de Garrett se movió hacia su pistola. Aléjate de él, mujer. Esta no es tu pelea. Eleanor se deslizó de la mula, pero en lugar de alejarse, se acercó a Jacob. Soy su esposa, su pelea es la mía. Entonces eres una tonta que morirá con él. El momento se tensó. Eleanor podía sentir a Jacob acurrucado a su lado, listo para luchar a pesar de las adversidades. Las paredes del cañón parecían acercarse, el aire estaba cargado de amenaza. Entonces, inesperadamente, uno de los compañeros de Garrett habló. Marcus, tal vez deberíamos callarnos, Dale. Los ojos de Garrett nunca se apartaron de Jacob. ¿Tienes algo que decir en tu defensa, bestia? ¿Alguna última palabra antes de que te mate como al animal que eres? Jacob permaneció en silencio, pero Eleanor lo vio moverse ligeramente, preparándose para empujarla a un lado si comenzaban los disparos. No puede hablar, dijo Eleanor. El trauma le quitó la voz hace años, pero si pudiera, te diría la misma verdad. Tu hermano vino a su campamento armado, buscando problemas. Jacob se defendió, nada más. Mentiroso. Pero la duda brilló en los ojos de Garrett. Había esperado miedo, tal vez, o resistencia violenta. No esta tranquila disposición a morir protegiendo a alguien. La mula, sintiendo la tensión, comenzó a moverse nerviosamente. Su movimiento rompió el momento congelado, y en ese instante, Jacob hizo algo inesperado. Moviéndose lentamente, metió la mano en su camisa y sacó un pequeño objeto colgado de un cordón de cuero. Era un juguete infantil, un pequeño caballo tallado y desgastado por el uso. Lo levantó para que Garrett pudiera verlo, luego se señaló a sí mismo y, a continuación, hizo un movimiento de acunar. El mensaje era claro, él también había perdido a su familia, entendía el dolor. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Garrett, pero su voz había perdido parte de su dureza. El Eleanor dio un paso adelante con cautela. Él perdió a sus hijos, a toda su familia, asesinados por unos asaltantes. Sabe lo que es querer venganza, necesitar a alguien a quien culpar. Miró directamente a Garrett. Pero matarlo no te devolverá a tu hermano. Solo añadirá más sangre a la sangre. El silencio se prolongó de nuevo, pero esta vez se sentía diferente. El compañero de Garrett, Dale, volvió a hablar. Marcus, Tom siempre fue impulsivo. Tú lo sabes.
Quizás haya algo de verdad en lo que ella dice. ¿Te estás poniendo de su lado? Lo que digo es que Tom subió a esas montañas buscando a alguien a quien culpar por la desaparición de su ganado. Si encontró a este hombre y le apuntó primero, era mi hermano y está muerto, dijo Dale con firmeza. Nada de lo que hagamos aquí cambiará eso. Jacob bajó lentamente el caballo tallado y lo guardó en su camisa. Luego, para sorpresa de todos, se arrodilló en el polvo. No en señal de sumisión, se dio cuenta el Eleanor, sino de reconocimiento. Dibujó en la tierra con el dedo dos figuras enfrentadas, una cayendo. Luego se señaló a sí mismo y se cubrió los ojos con las manos. Estaba arrepentido. No admitía su culpa, sino que expresaba su pesar por la necesidad de defenderse, por el dolor que había causado. Garrett miró al hombre silencioso arrodillado en el polvo, esa supuesta bestia que llevaba un juguete de niño junto al corazón. Algo en su rostro cambió. La rabia dio paso a una emoción más profunda y compleja. «Levántate», dijo con rudeza. «Levántate, maldito». Jacob se levantó lentamente, sin apartar los ojos del rostro de Garrett. «Debería matarte», dijo Garrett. «Debería meterte una bala ahora mismo». Apretó la mano sobre su pistola y luego la aflojó. Pero Dale tiene razón. Tom siempre se enfadaba con facilidad, culpaba rápidamente a los demás de sus problemas. Y yo... Se detuvo y tragó saliva. Cuando volvió a hablar, su voz era más tranquila. «Vi lo que le hiciste a esos grilletes. Los vi en el barranco, destrozados. Solo un hombre que hubiera sido encarcelado injustamente podría sentir tanta rabia hacia unas cadenas». Bajó la mano del arma. «Vete de aquí, coge tus provisiones y vete, pero si te vuelvo a ver, si te acercas a mi familia, ya sabes lo que pasará», dijo Eleanor rápidamente. «Solo queremos vivir en paz». Garrett giró su caballo y se detuvo. «Ese valle en el que estáis, la antigua concesión de Morrison. Tom tenía el ojo puesto en esa tierra. Probablemente sea por eso». Sacudió la cabeza. «Tened cuidado, no todo el mundo será tan comprensivo como yo hoy». Los tres jinetes pasaron junto a ellos y continuaron subiendo por el cañón. Cuando desaparecieron tras una curva, Eleanor se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. A su lado, Jacob se relajó ligeramente, liberando la tensión de su cuerpo. «Has sido muy valiente», dijo ella en voz baja. Arrodillarse así, mostrándole su dolor. Jacob tocó el lugar donde se escondía el caballo tallado y luego la miró con esos ojos gris tormenta. Le tocó el brazo con delicadeza. «Gracias por apoyarlo». Continuaron su viaje en un silencio sepulcral, ambos conscientes de lo cerca que habían estado del desastre. El cañón finalmente se abrió a un valle más amplio y apareció Cedar Falls, más pequeño que Fallow Ridge, pero bullicioso y lleno de actividad. El Eleanor pudo sentir cómo la tensión de Jacob regresaba al entrar en la ciudad. La gente los miraba, susurraba, señalaba. Las noticias viajaban rápido en los territorios y, claramente, su historia los había precedido. En la tienda general, el propietario parecía dispuesto a negarse a atenderlos, hasta que el Eleanor puso unas monedas de plata sobre el mostrador. «Necesitamos provisiones», dijo con firmeza. «Pagaremos un precio justo y no causaremos ningún problema». Los ojos del hombre se movieron rápidamente entre ella y Jacob, que permanecía en silencio junto a la puerta, intentando pasar lo más desapercibido posible. «He oído hablar de ustedes», dijo finalmente el propietario. «La mujer que se casó con el hombre salvaje de las montañas. Mi marido es un hábil artesano que fue acusado injustamente», respondió Eleanor. «Estamos construyendo una casa en el valle y vivimos en paz. Eso es todo». Algo en su mirada directa debió de convencerlo, porque empezó a reunir los artículos que habían pedido. Los demás clientes los evitaban, pero Eleanor se dio cuenta de que no todas las miradas eran hostiles. Algunas mostraban curiosidad, incluso un respeto a regañadientes. Mientras Eleanor se ocupaba de las compras, Jacob salió a escondidas. Ella lo encontró junto a la mula, pasando las manos por las patas del animal, comprobando si tenía piedras en las pezuñas. Cualquier cosa con tal de evitar las escaleras y los susurros. Una niña pequeña, de unos 6 años,
Se había acercado sigilosamente para observar. Su madre estaba cerca, lista para llevársela, pero la niña parecía más fascinada que asustada. Mientras Eleanor observaba, la niña le tendió un penique. «Señor», dijo, «su mula parece cansada. Esto es para comprarle zanahorias». Jacob se quedó paralizado mirando a la niña. Lentamente, con cuidado, se arrodilló a su altura. En lugar de coger el penique, metió la mano en el bolsillo y sacó algo que Eleanor no había visto antes. Un pequeño pájaro de madera, no más grande que una nuez. Se lo ofreció a la niña, que lo tomó con ojos maravillados. «Oh, es precioso». Se volvió hacia su madre. «Mira, mamá, me ha hecho un pájaro». La mujer se acercó con cautela, pero al ver la alegría de su hija, esbozó una pequeña sonrisa. «Gracias», le dijo a Jacob. «Es muy amable». Jacob asintió y se levantó, retrocediendo para darles espacio. La niña se alejó saltando, mostrando su tesoro a todo el que quisiera verlo. Su madre miró atrás una vez y Eleanor la vio susurrarle algo a otra mujer. No eran los temerosos chismes de antes, sino otra cosa. Quizás el asombro de que el hombre salvaje de las montañas llevara juguetes para regalar a los niños. Cargaron sus provisiones rápidamente, ambos ansiosos por dejar atrás la ciudad. Pero al partir, Eleanor notó que algo había cambiado. Ahora no todo el mundo los miraba con miedo. Algunos parecían pensativos, reconsiderando las historias que habían oído. «Hoy has cambiado algo», le dijo Eleanor a Jacob mientras Cedar Falls desaparecía detrás de ellos. «Con Garrett, con esa niña, les has mostrado quién eres realmente». Él se encogió de hombros, incómodo con la observación. Pero Eleanor lo vio tocar de nuevo el caballo tallado y lo entendió. Había perdido la capacidad de hablar, pero no la de comunicarse, y a veces las acciones decían verdades que las palabras solo podían aproximar. El viaje de vuelta a casa transcurrió sin incidentes, aunque ambos permanecieron alerta. Al descender al valle y ver el refugio a medio construir, Eleanor sintió que algo se le aliviaba en el pecho. Hogar. Aún era más un sueño que una realidad, pero iba tomando forma día a día. Jacob también debió de sentirlo, porque aceleró el paso, ansioso por volver al trabajo. Mañana continuarían construyendo, convirtiendo las promesas incumplidas de Samuel Morrison en algo real y sólido. Pero hoy habían sobrevivido a la civilización, habían enfrentado la venganza y habían regresado con lo que necesitaban. Era suficiente, más que suficiente. Era un comienzo. El viento otoñal traía consigo el frío del invierno que se avecinaba cuando Eleanor y Jacob hicieron su segundo viaje a Cedar Falls. Habían pasado 2 meses desde su encuentro con Marcus Garrett, y su refugio se había transformado en algo parecido a una cabaña en condiciones. Ahora necesitaban provisiones para el invierno, telas gruesas para cortinas, mantas adicionales, alimentos en conserva para complementar lo que Eleanor había logrado guardar de su huerto. Esta vez, Jacob caminaba con más confianza, aunque seguía cerca de Eleanor al entrar en la ciudad. Había menos escaleras y los susurros eran más bajos. La historia del pájaro de madera se había difundido junto con los relatos del vendedor ambulante sobre la habilidad de Jacob para las reparaciones. El miedo estaba dando paso a una cautelosa curiosidad. En la tienda general, el señor Henderson lo saludó con un gesto de cabeza. Señor Stone, ¿en qué puedo ayudarles hoy?» Eleanor logró no mostrar su sorpresa ante el respetuoso saludo. Le entregó su lista y mientras Henderson reunía los artículos, vio un cartel de «Se busca ayuda» en la ventana. «¿Necesita ayuda?», preguntó. «Mi espalda ya no es lo que era», admitió Henderson. «Necesito a alguien que me ayude con las cargas pesadas y las entregas, pero es difícil encontrar ayuda fiable en un pueblo minero». Se encogió de hombros. El Eleanor miró a Jacob, que estaba examinando una exposición de herramientas con interés profesional. «Mi marido es muy fuerte y totalmente fiable». Henderson arqueó las cejas. «Tendría que tratar con clientes». «Y no habla», terminó Eleanor. «No, pero lo entiende todo. Sigue las instrucciones a la perfección y su trabajo habla por sí solo». El tendero parecía indeciso. Entonces sonó la campana de la puerta y entró una mujer que sostenía a un anciano que caminaba con una cojera pronunciada. «Señor Henderson».
dijo la mujer, angustiada. El bastón de mi padre se ha vuelto a romper. Hemos intentado repararlo, pero sin dudarlo, Jacob dio un paso adelante. Cogió con delicadeza el bastón roto, examinó la grieta en la madera y el soporte metálico doblado. Miró a Henderson, señaló algunos suministros en una estantería y levantó las cejas en señal de pregunta. «Adelante», dijo Henderson, curioso. Jacob seleccionó una tira de cuero, unos clavos pequeños y un soporte metálico. Trabajando en el mostrador con movimientos rápidos y seguros, reforzó la madera partida, creó una unión más resistente y envolvió el mango con cuero para mejorar el agarre. En cuestión de minutos, le devolvió el bastón restaurado al anciano. El anciano lo probó y su rostro se iluminó. «Vaya, está mejor que nueva, es más estable y el agarre no me hace daño en la mano». Buscó su monedero. «¿Cuánto le debo?» Jacob negó con la cabeza y dio un paso atrás, señalando a Henderson. «No le cobramos nada, señor Brewster», dijo Henderson lentamente, mirando a Jacob con renovado interés. «Considérelo una demostración de lo que puede hacer una buena ayuda». Después de que los Brewster se marcharan con efusivos agradecimientos, Henderson se volvió hacia Eleanor. «¿Puede empezar mañana? Le pagaré un salario justo, $1.50 al día, además de que podrá llevarse a casa cualquier mercancía dañada que pueda reparar». Eleanor miró a Jacob, quien asintió lentamente. «Tendremos que organizar el horario. Estamos a un día de viaje de la ciudad. 3 días a la semana serían suficientes. Podría alojarse en la pensión. La señora Daugherty mantiene el lugar limpio y las comidas están incluidas». Acordaron los detalles mientras Jacob cargaba sus compras. Mientras se preparaban para partir, se produjo un alboroto en la calle. Un carro de mercancías se había volcado, derramando barriles y cajas por la carretera embarrada. El conductor estaba atrapado debajo, maldiciendo y pidiendo ayuda. Jacob dejó caer sus provisiones y corrió hacia el accidente. Otros hombres ya estaban allí intentando levantar el carro sin éxito. Jacob evaluó rápidamente la situación y comenzó a dirigir el rescate con gestos. Colocó a los hombres en puntos específicos, utilizó una tabla como palanca y coordinó la elevación con señales manuales. Eleanor observó junto a la multitud que se había congregado cómo la tranquila eficiencia de Jacob convertía el caos en una acción organizada. En cuestión de minutos, levantaron el carro y liberaron al conductor. El hombre tenía una pierna lesionada, pero no aplastada gracias a la rapidez del rescate. «¡Que alguien vaya a buscar al doctor Morrison!», gritó una voz, y Eleanor se sobresaltó al oír ese nombre. Pero el médico que llegó era un anciano, sin relación alguna con su prometido ausente. Mientras el médico atendía al conductor herido, la atención de la multitud se centró en Jacob. Los hombres que habían trabajado con él en el rescate le dieron palmadas en el hombro, agradeciéndole su rápida reacción. «Podría haber sido mucho peor si no te hubieras hecho cargo», dijo uno. «¿Dónde aprendiste a manejar emergencias como esa?», preguntó otro. Jacob se limitó a asentir con la cabeza y volvió al lado de Eleanor, pero ella vio algo de alivio en su postura. Durante unos minutos, había sido solo otro hombre que ayudaba en una crisis, valorado por sus habilidades en lugar de temido por su silencio. «Bien hecho», dijo una voz familiar detrás de ellos. Eleanor se giró y vio a Marcus Garrett observándolos desde el paseo marítimo. Su mano buscó instintivamente el brazo de Jacob, pero Garrett levantó una mano en señal de paz. «No vengo a causar problemas», dijo. «Solo estoy en la ciudad por negocios». Observó a Jacob durante un momento. «¿Sabes? Pregunté por ahí después de nuestro encuentro. Encontré algunas historias interesantes. Parece que había un herrero en los asentamientos del norte. Perdió a su familia a manos de los comanches hace unos 5 años. Se llamaba Josiah Brennan. La gente decía que tenía un gran talento para trabajar el metal, que era amable con los niños y que estaba dedicado a su familia». Jacob se había quedado muy quieto. También decían que se volvió loco de dolor. Garrett continuó. «Desapareció en las montañas. La mayoría pensaba que había muerto allí arriba». Hizo una pausa. «Pero tal vez solo necesitaba tiempo para encontrar el camino de vuelta al mundo». Eleanor sintió que el brazo de Jacob temblaba bajo su mano. Garrett también lo notó. «No lo voy a divulgar», dijo en voz baja.
El hombre tiene derecho a enterrar su pasado si lo necesita. Solo pensé que debías saber que Tom no fue el primero en ir a buscar tesoros a esas montañas, en busca del tesoro del hombre salvaje. Había oído historias sobre un herrero que podría haber escondido dinero allí. Su boca se torció. La codicia mató a mi hermano tanto como cualquier otra cosa. Ahora lo veo claro. Se tocó el sombrero ante Eleanor. Señora, tenía razón. La sangre añadida a la sangre no resuelve nada. A Jacob, añadió, espero que encuentres la paz, Brennan, o Stone, o quien quiera que elijas ser. Ahora, después de que Garrett se marchara, permanecieron en silencio entre sus provisiones cargadas. El Eleanor quería preguntarle por el nombre, por si la información de Garrett era cierta, pero intuyó que no era el momento. Jacob, Josiah, parecía perdido en sus recuerdos, con la mano moviéndose inconscientemente hacia el caballo tallado bajo su camisa. ¿Listo para ir a casa?, preguntó ella con delicadeza. Él asintió con la cabeza, pareciendo volver en sí. Al salir de la ciudad, Eleanor notó más cambios en la forma en que la gente los miraba. El rescate había cambiado algo. Los hombres saludaban respetuosamente a Jacob con la cabeza. Las mujeres le dedicaban pequeñas sonrisas a Eleanor. Se estaban convirtiendo en parte de la historia de la ciudad de una nueva manera. No como la bestia y su tonta novia, sino como el artesano silencioso y la mujer lo suficientemente valiente como para superar el miedo. A la mañana siguiente, de vuelta en su cabaña, Eleanor se despertó y encontró a Jacob ya levantado, de pie en la puerta, contemplando el amanecer. Había algo diferente en su postura, menos cautelosa, más presente. Josiah, dijo ella en voz baja, probando el nombre. Él se volvió y ella vio lágrimas en su rostro, pero él asintió con la cabeza, reconociendo la verdad. ¿Prefieres que te llame así?, consideró él y luego negó con la cabeza. Cogió un palo y escribió en la tierra. Josiah murió con ellos. Jacob nació de las cenizas. Eleanor se levantó y se colocó a su lado, sin tocarlo, pero ofreciéndole su presencia. Entonces, Jacob, te quedarás. El pasado puede informarnos sin definirnos. Él la miró con tal gratitud que a ella le dolió el corazón. Entonces hizo algo que la sorprendió. Habló. No fue la única palabra de hacía semanas, sino una frase completa. Oxidada y dolorosa, pero clara. Gracias por verme. El esfuerzo pareció agotarlo y no intentó decir más palabras. Pero Eleanor lo entendió. Al defenderlo públicamente, al apoyarlo cuando el pueblo lo habría rechazado, le había dado algo que había perdido. La posibilidad de ser visto como humano de nuevo. De nada, dijo ella simplemente. Se quedaron juntos, viendo cómo el sol pintaba de oro su valle. Dos personas dañadas construyendo algo nuevo a partir de las ruinas de su pasado. Mañana Jacob volvería al pueblo para su primer día de trabajo en la tienda de Henderson. Se enfrentaría al reto de tratar con clientes que podrían temerle o compadecerse de él, de navegar por un mundo que esperaba palabras que él no podía dar fácilmente. Pero hoy volvía a tener un nombre, aunque no fuera el que le habían dado al nacer. Tenía un trabajo que valoraba sus habilidades. Tenía una comunidad que empezaba a aceptarlo. Y tenía a Eleanor, que no le pedía nada más de lo que él podía darle libremente. Debería revisar el techo antes de irnos mañana, logró decir. Las palabras le salían con más facilidad con la práctica. Va a llover. Eleanor sonrió al escuchar en esas palabras prácticas un futuro que se construía poco a poco, frase a frase. Te ayudaré, dijo. Somos compañeros en esto, ¿recuerdas? Él asintió y ella creyó ver una leve sonrisa en su rostro. Luego fue a buscar las herramientas, avanzando con determinación hacia la vida que estaban creando juntos. La gente del pueblo podría susurrar su historia durante años. La novia por encargo que se casó con un hombre salvaje. La bestia que resultó ser un padre afligido. La mujer que vio más allá del miedo para encontrar al ser humano que había debajo. Pero aquí, en su valle, eran simplemente Eleanor y Jacob construyendo un hogar lo suficientemente fuerte como para albergar dos corazones heridos que aprendían a confiar de nuevo.
El invierno se había instalado en el valle como una gruesa colcha, transformando su pequeña granja en algo sacado de un cuento de hadas. La nieve coronaba el techo de la cabaña que Jacob había reforzado justo a tiempo, y los cristales de hielo decoraban las ventanas que Eleanor había insistido en instalar, a pesar del gasto. En el interior, la chimenea que Jacob había construido con meticuloso cuidado los mantenía calientes, con sus piedras encajadas tan perfectamente que ni una voluta de humo se escapaba a la habitación. Eleanor estaba de pie junto a la mesa, amasando pan con la harina que habían comprado con las ganancias de Jacob en la tienda. 3 meses de trabajo habían proporcionado suficiente dinero para pasar el invierno cómodamente, y Jacob había reparado tantos objetos para clientes agradecidos que su cabaña ahora contaba con varias piezas de pago, una mecedora, sartenes de hierro e incluso un pequeño espejo que reflejaba la luz de la mañana. Oía el ritmo constante del martillo de Jacob desde fuera, donde estaba trabajando en algo en el pequeño cobertizo que había construido. Llevaba semanas siendo reservado sobre este proyecto, desapareciendo en el cobertizo cada vez que tenía tiempo libre. Eleanor respetaba su privacidad, entendiendo que un hombre que lo había perdido todo necesitaba algo que fuera exclusivamente suyo. El pan estaba subiendo junto al fuego cuando oyó acercarse caballos. Eleanor se tensó. Los visitantes eran poco frecuentes en invierno y rara vez traían buenas noticias. Se secó las manos en el delantal y cogió el rifle que Jacob le había enseñado a usar. Pero la voz que la llamaba le resultaba familiar y bienvenida. Señora Stone, soy el doctor Morrison de la ciudad. Traigo conmigo a alguien que necesita ayuda. Eleanor abrió la puerta y se encontró al anciano médico sosteniendo a una joven que apenas podía mantenerse en pie. Estaba en avanzado estado de gestación y claramente angustiada. La encontré en la carretera, explicó el doctor Morrison, mientras Eleanor les ayudaba a entrar. Su carreta se había roto un eje. Su marido había ido en busca de ayuda, pero con la tormenta que se avecinaba, negó con la cabeza. Recordé que usted era la más cercana. Por supuesto. Tráigala adentro. Eleanor les guió hasta la cama. ¿Cómo te llamas, querida? Sarah, jadeó la mujer. Sarah Winters, el bebé. Está llegando demasiado pronto. El doctor Morrison la examinó rápidamente. No demasiado pronto, creo, pero pronto. Muy pronto. Miró a Eleanor. Necesitaré agua caliente, paños limpios y alguien con manos firmes. ¿Es tu marido? La puerta del cobertizo se abrió y Jacob apareció, atraído por las voces. Abarcó la escena con una mirada e inmediatamente comenzó a preparar lo necesario sin que se lo pidieran. Avivó el fuego, llenó la olla grande con agua y reunió ropa limpia de los cuidados almacenes de Eleanor. Buen hombre, murmuró el doctor Morrison. Ahora, señora Winters, veamos cómo traemos a este bebé al mundo de forma segura. Las horas siguientes fueron intensas. Eleanor había asistido a partos antes. Era lo que se esperaba de las mujeres en las comunidades pequeñas, pero nunca en su propia casa, nunca con el peso de la vida de otra persona en sus manos. Siguió cuidadosamente las instrucciones del doctor Morrison, mientras Jacob mantenía el fuego y proporcionaba todo lo necesario. Sarah Winters demostró ser más fuerte de lo que parecía. Entre contracciones, les habló de la granja que ella y su marido estaban tratando de establecer más arriba en la montaña. Pensábamos que teníamos más tiempo, dijo. El bebé no nacería hasta dentro de un mes. Los bebés siguen sus propios calendarios, dijo amablemente el doctor Morrison. Ahora, cuando llegue el próximo dolor. Jacob se había retirado a un rincón, pero Eleanor se dio cuenta de que observaba con una intensidad que iba más allá de la mera preocupación. Su mano había encontrado el caballo tallado en su pecho, y ella se dio cuenta de que ya había pasado por esto antes. Las circunstancias eran diferentes, sin duda, pero él había esperado mientras una mujer daba a luz y había esperado que el parto fuera seguro. Como si sintiera su angustia, Sarah lo miró entre contracciones. Me alegro de que estéis aquí, dijo simplemente. Los dos estaba tan asustada sola en esa carretera. Jacob asintió y, para sorpresa de Eleanor, habló. Ahora estás a salvo. Las palabras fueron duras pero claras, y Sarah sonrió a pesar del dolor. Mi marido estará muy agradecido. Estaba fuera de sí cuando se rompió la carreta. Ya hemos perdido mucho.
Nuestra primera casa en un incendio. Nuestros ahorros en un banco que quebró. Este bebé es nuestra esperanza para empezar de nuevo. Eleanor vio que Jacob se estremecía al mencionar el incendio, pero dio un paso adelante. Con gestos cuidadosos, preguntó si podía ayudar. El doctor Morrison asintió y Jacob tomó su lugar, sosteniendo los hombros de Sarah durante las contracciones más fuertes. Eso es, animó el médico. Ya no falta mucho. La tormenta que había pronosticado el doctor Morrison llegó con toda su fuerza. El viento aullaba alrededor de las paredes de la cabaña, pero dentro solo se oía el antiguo ritmo del parto, el círculo de luz de la lámpara y el trabajo concentrado de traer una nueva vida al mundo de forma segura. Cuando el bebé finalmente llegó, una niña sana con pulmones fuertes y el cabello oscuro de su madre, Eleanor encontró lágrimas en sus mejillas. Miró a Jacob y vio su rostro transformado por una mezcla de asombro y antiguo dolor. «Es perfecta», susurró Sarah, acunando a su hija. «Oh, es perfecta», dijo el doctor Morrison mientras limpiaba sus instrumentos con satisfacción. «Tanto la madre como la niña están bien. Tiene una luchadora, señora Winters». La puerta se abrió de golpe, dejando entrar un remolino de nieve y a un hombre frenético. «Sarah, siento no haber podido encontrarte». Se detuvo al ver a su esposa sosteniendo a su bebé y casi se derrumbó de alivio. «Tom, ven a conocer a tu hija», dijo Sarah, radiante a pesar del agotamiento. Tom Winters se acercó a su esposa en dos zancadas y cayó de rodillas junto a la cama. «Pensé que te había perdido. La tormenta llegó tan rápido que no pude». «Shh», lo tranquilizó Sarah. «Estamos bien. Estas buenas personas nos cuidaron». Tom miró a Eleanor y Jacob con lágrimas corriendo por su rostro. «No sé cómo agradecerles. Tenemos tan poco, pero haremos lo que podamos. No nos deben nada», dijo Eleanor con firmeza. «Los vecinos se ayudan entre sí. Así es como funciona aquí». El doctor Morrison, que estaba haciendo la maleta, no estaba de acuerdo. «Tonterías. Estos dos convirtieron su casa en una sala de partos y me ayudaron admirablemente. Como mínimo, señor Winters, debe saber que el señor Stone es el mejor artesano de la zona. Si necesita construir o reparar algo». Tom observó a Jacob con interés. «Tú eres el que ha estado haciendo tan buen trabajo en la tienda de Henderson. He oído hablar de ti». Hizo una pausa. «Yo también soy un buen carpintero. Si alguna vez necesitas un par de manos extra». Jacob asintió y el Eleanor vio surgir una posibilidad entre los dos hombres. El comienzo del tipo de colaboración que construyó comunidades en lugares difíciles. Mantuvieron a la familia Winter durante 3 días, hasta que pasó la tormenta y Sarah tuvo fuerzas suficientes para viajar. Durante ese tiempo, la pequeña cabaña se sintió llena como nunca antes. Tom demostró ser lo suficientemente hablador por los dos, llenando el silencio de Jacob con charlas despreocupadas sobre planes de construcción y sueños para el futuro. Sarah insistió en ayudar a Eleanor con la cocina a pesar de su debilidad, y la bebé llamada Hope trajo una alegría al hogar que había estado faltando. La segunda noche, Eleanor se despertó y encontró el lado de la cama de Jacob vacío. Lo encontró sentado junto al fuego que se apagaba, con la bebé durmiendo en sus brazos. Sarah le había pedido que sostuviera a Hope mientras ella descansaba, y él había estado allí durante horas, temeroso de moverse y despertarla. «Ella confía en ti», dijo el Eleanor en voz baja, sentándose a su lado. Jacob miró al bebé dormido y, cuando habló, su voz era más firme de lo que había sido en meses. Había olvidado lo ligeros que son, lo perfectos. El Eleanor se inclinó para tocar el diminuto puño del bebé. «Háblame de ellos, de tus hijos». Durante un largo momento, pensó que no respondería. Entonces, vacilante, comenzó a hablar. Mary tenía 6 años. Se parecía a su madre. Ojos oscuros, siempre sonriente. Le encantaba verme trabajar. Hacía pequeñas herraduras con restos. Se le quebró la voz. David tenía 4 años. Era tranquilo como yo, pero sus manos ya mostraban destreza. Sabía sostener un martillo correctamente, golpear con precisión. El bebé se movió y Jacob ajustó su postura con la destreza que recordaba. Su madre murió cuando David era demasiado pequeño
de fiebre puerperal. Pensé que eso era el peor dolor. Me equivoqué. Eleanor esperó, sin presionar. Los asaltantes llegaron mientras yo estaba en la fragua. Oí gritar a Mary. Se detuvo, incapaz de continuar. Después de un momento, dijo simplemente, «Llegué demasiado tarde». «No fue culpa tuya», dijo Eleanor con firmeza. «Lo sé aquí». Jacob se tocó la cabeza. Pero aquí se llevó la mano al corazón. Aquí todavía arde. Se sentaron en silencio, contemplando cómo dormía la esperanza. Una nueva vida acunada en brazos que recordaban la pérdida. «¿Por eso dejaste de hablar?», preguntó Eleanor al fin. ¿Qué palabras podían importar después de que sus voces se silenciaran? Intenté reconstruir, como sabes. El pueblo pensaba que estaba maldito y traía la muerte. Quizá tenían razón. Miró a Eleanor. Cuando te plantaste en esa plaza y le pediste matrimonio a un hombre enjaulado, pensé que estabas loca o desesperada. Pero tú viste algo que yo había olvidado que existía. ¿Qué? La posibilidad de volver a ser humano. Hope se despertó entonces, inquieta, hasta que Jacob la calmó con un suave movimiento de mecedora. Al verlo, Eleanor sintió que su corazón se abría con comprensión. Este hombre había amado profundamente, había perdido terriblemente y de alguna manera había encontrado el valor para volver a amar. Cuando la familia Winter se marchó, la cabaña se quedó demasiado silenciosa. Pero algo había cambiado. Jacob hablaba más a menudo ahora, todavía con dificultad, pero las palabras salían cuando eran necesarias. Y esa noche, llevó a Eleanor al cobertizo donde había estado trabajando en secreto. Dentro, ella se quedó sin aliento. Había construido una cuna bellamente tallada con rosas a los lados y suaves balancines debajo. Era una obra maestra de la carpintería. Cada junta era perfecta, la madera estaba pulida hasta brillar. «Empecé hace semanas», dijo en voz baja. No sabía por qué, solo necesitaba construir algo bonito de nuevo. Eleanor pasó los dedos por la madera lisa, comprendiendo el significado. No era solo un mueble, era esperanza tallada en roble y pino, una declaración de que la vida podía crecer incluso en un terreno regado por lágrimas. «Es perfecta», susurró. «Es tuya, nuestra». Si él se detuvo, de repente inseguro. Eleanor se volvió hacia él, viendo la pregunta que él no podía formular. Llevaban casados meses, compartiendo la cama por el calor y la compañía, pero nada más. Ambos estaban demasiado dañados, demasiado cautelosos para dar nada por sentado. «Jacob», dijo ella en voz baja, «no sé si puedo tener hijos. Después de la muerte de James hubo una pérdida. El médico no estaba seguro». «No importa», dijo él con firmeza. «Ya hemos demostrado que se puede formar una familia de otras maneras. Los inviernos de hoy eran familia. Si llegan hijos, serán una bendición. Si no», señaló las herramientas y los trabajos en curso alrededor del cobertizo. «Construimos otras cosas, cosas buenas juntos». Eleanor sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Este hombre que lo había perdido todo le ofrecía un futuro sin condiciones, sin exigencias, solo compañerismo y posibilidades. «Juntos», asintió ella. Él le tomó la mano, la primera vez que iniciaba tal contacto, y la llevó de vuelta a la cabaña. Afuera, la nieve comenzaba a caer de nuevo, pero adentro había calor y luz, y la promesa de la primavera por venir. La cuna permanecía en la esquina, vacía, pero esperando. No importaba si algún día albergaría a su propio hijo o si se la regalarían a otra familia necesitada. Lo que importaba era que Jacob la había construido, que sus manos habían recordado cómo crear en lugar de solo sobrevivir. Esa noche, mientras yacían en la cama escuchando el viento invernal, Jacob volvió a hablar. «¿Gracias por qué?», preguntó Eleanor. «Por verme en esa jaula, por creer que podía ser más de lo que el miedo me había convertido, por esperar mientras recordaba cómo tener esperanza». Eleanor encontró su mano bajo las sábanas y entrelazó sus dedos. «Gracias por demostrar que tenía razón». La primavera llegó al valle con un torrente de nieve derretida y flores silvestres, pintando los prados con colores que Eleanor había olvidado que existían durante los largos meses de invierno. Se quedó en la puerta de su cabaña, ahora terminada, observando a Jacob trabajar con Tom Winters
en una nueva ampliación, un taller adecuado donde Jacob pudiera dedicarse a su oficio más allá de las simples reparaciones. La colaboración entre los dos hombres había florecido durante los meses de invierno. Tom aportaba entusiasmo y contactos con otros granjeros, mientras que Jacob aportaba habilidad y determinación. Juntos ya habían construido 3 graneros y reparado innumerables herramientas para las familias de todo el valle. Eleazar tocó las cuentas de madera que llevaba en el cuello. El regalo de invierno de Jacob. Cada cuenta estaba tallada con un patrón diferente de flores silvestres. Las había entretejido en un cordón de cuero y rara vez se las quitaba. Para ella eran más preciosas que cualquier anillo de oro. «Señora Stone», llamó una voz desde el sendero. «¿Está en casa?» Apareció Sarah Winters, con la pequeña Hope, que se balanceaba contenta en un portabebés cruzado sobre su pecho. Las dos mujeres se habían hecho muy amigas, compartiendo el vínculo especial de quienes habían superado juntas una crisis. «Sarah, ¿qué te trae por aquí hoy?» Además de la oportunidad de escapar de mis 4 paredes, Sarah se rió. «Te he traído algo». Sacó una carta de su bolso. «Ha llegado a la oficina de correos de Cedar Falls dirigida a ti». A Eleanor se le aceleró el corazón. Rara vez recibía correo. Cogió la carta con manos temblorosas y reconoció inmediatamente los sellos oficiales. «¿Qué es?», preguntó Sarah, preocupada por el repentino desmayo de Eleanor. «Es de Ohio, del Tribunal del Condado». Eleanor rompió el sello y leyó rápidamente, sintiendo que las piernas le fallaban. Se desplomó en el escalón del porche. «Eleanor, los hombres que mataron a mi primer marido», dijo Eleanor con voz débil. «Han sido arrestados por otro asesinato. El fiscal quiere que vuelva para testificar sobre la muerte de James. Dice que, con las nuevas pruebas, por fin se hará justicia». Sarah se sentó a su lado, y la esperanza brotó entre ellas. «Es una buena noticia, ¿no? Por fin se hará justicia». Eleanor miró hacia el taller, donde Jacob le estaba enseñando a Tom cómo unir correctamente una viga. Creía que había dejado atrás esa vida. La ira, la necesidad de venganza. «He construido algo aquí. Hemos construido algo. No tienes por qué irte», señaló Sarah. «¿No?» Eleazar dobló la carta con cuidado. «Si yo no hablo por James, ¿quién lo hará? Pero si me voy...» No pudo terminar la frase. Esa noche, Eleanor le enseñó la carta a Jacob. Él la leyó despacio. Su alfabetización era otra habilidad que había recuperado junto con su voz, oxidada, pero funcional. Cuando terminó, la dejó a un lado y le tomó las manos. «Deberías irte», dijo simplemente. «Vete ahora que todo ha terminado. James merece justicia. Tú mereces ver cómo se hace». Sus ojos grises eran firmes. «Estaré aquí cuando regreses». «Ven conmigo», dijo Eleanor impulsivamente. «Podríamos enfrentarlo juntos». El rostro de Jacob se estremeció ligeramente. Eleanor, Ohio, estaba demasiado cerca de Indiana, donde él tocó el caballo tallado en su pecho. Demasiados fantasmas, demasiada gente que podría recordar a Josiah Brennan. Ella lo entendía. Había construido una nueva vida como Jacob Stone, había encontrado la paz en estas montañas. Pedirle que regresara a la civilización y se arriesgara a ser reconocido era demasiado. «Entonces me quedaré», decidió ella. «James se ha ido. Lo que tenemos aquí es vida». «No». La voz de Jacob era firme. «Siempre te lo preguntarás. Siempre llevarás la carga de los asuntos pendientes». Le apretó las manos. «Ve a decir tu verdad. Luego vuelve a casa». A casa. Las palabras se posaron entre ellos como una promesa. Eleanor se marchó 3 días después, tomando la diligencia desde Cedar Falls. Jacob se quedó junto al carruaje, aparentemente tranquilo, pero ella podía ver la tensión en sus hombros. Era la primera vez que se separaban desde su matrimonio, y ninguno de los dos sabía muy bien cómo decir adiós. «2 meses», dijo Eleanor. «El fiscal dice, 2 meses como máximo». Jacob asintió y luego la sorprendió hablando en voz alta para que los demás lo oyeran. «Te escribiré». «¿De verdad?» Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. «Cartas cortas, pero cartas».
Luego, sin importarle la decencia ni la multitud que los observaba, la abrazó. «Vuelve», le susurró al oído. «Siempre», prometió ella. El viaje a Ohio fue una sucesión borrosa de cambios de carruajes y paisajes que se volvían más verdes y tranquilos con cada kilómetro recorrido. El Leyanar sintió que ella también cambiaba, que se ponía la armadura de su antigua vida, la de viuda afligida en busca de justicia, pero, en el fondo, llevaba consigo la fuerza de su nueva vida como un talismán secreto. El juicio fue más duro de lo que había imaginado. Ver a los asesinos de James en el banquillo, escuchar a su abogado intentar desacreditar su testimonio, revivir aquel terrible día, todo ello amenazaba con arrastrarla de nuevo a la oscuridad de la que había escapado. Pero entonces tocaba las cuentas de madera que llevaba alrededor del cuello, y recordaba que ya no era la misma mujer destrozada que había huido de Ohio. Ahora era Eleanor Stone, que se había casado con un hombre salvaje, había domesticado una tierra inhóspita y había construido una vida a partir de nada más que su determinación. Su testimonio fue claro y condenatorio. Cuando se dictó la sentencia de culpabilidad, no sintió ningún triunfo, solo el tranquilo cierre de un capítulo demasiado largo que había quedado inconcluso. Fiel a su palabra, Jacob le escribió. Sus cartas eran cortas, pero cada palabra estaba elegida con cuidado. Eleanor, terminé el taller, te hice una rueca, Tom habla demasiado, echo de menos tu pan, y a ti, Jay. Eleanor ayudó ayer en un parto. Recordé que a David le encantaban los caballos. El dolor ya no es tan agudo. Espero que estés bien. Jay Eleanor, del pueblo, me pidió que hiciera una campana para la iglesia y le dije que sí. Tu voz la haría sonar más dulce. Vuelve a casa, Jay. Guardó cada carta y las leía cuando la presión de la gente y los recuerdos amenazaban con abrumarla. Y le respondió llenando páginas con todas las palabras que él aún no podía decir, pintando imágenes de su futuro con tinta y esperanza. Pero los 2 meses se convirtieron en 3 debido a complicaciones legales. Cuando finalmente subió al carruaje que se dirigía al oeste, el Eleanor se sintió como un pájaro liberado de una jaula que ella misma había construido. Cada kilómetro hacia Colorado le levantaba el ánimo. Cada punto de referencia familiar era una promesa de regreso a casa. Era el atardecer cuando la diligencia llegó a Cedar Falls. Eleanor esperaba alquilar un caballo para el último tramo del viaje hasta el valle. Pero Jacob estaba allí esperándola, con su fiel mula ensillada y lista. «¿Cómo lo sabías?», le preguntó ella, con la voz cargada de emoción. «Lo sentí», respondió él simplemente, ayudándola a bajar de la diligencia. Luego, en voz más alta, añadió, «Sabía que cumplirías tu promesa». El viaje a casa fue tranquilo, pero era el silencio cómodo de 2 personas que habían aprendido a hablar sin palabras. El valle se abrió ante ellos con la última luz del día, y Eleanor vio los cambios. El taller estaba terminado, los jardines plantados, nuevas vallas marcaban los límites de una finca en regla. Pero fue la cabaña lo que la dejó sin aliento. Jacob había añadido ventanas en la pared este, enmarcando el amanecer que tanto le gustaba. Debajo de ellas florecían jardineras, y un porche rodeaba 2 lados, con las mecedoras con las que le habían pagado meses atrás. «Has estado muy ocupado», logró decir. Tenía que estarlo. Una casa vacía resuena demasiado. La ayudó a bajar de la mula, con las manos posadas en su cintura. «¿Era así? ¿Encontraste lo que necesitabas?» «Se hizo justicia», dijo el Eleanor, «pero lo que necesitaba estaba aquí todo el tiempo». Metió la mano en su bolsa de viaje y sacó su antiguo anillo de boda, el que le había ofrecido aquel día en Fall Ridge. «Fui a la tumba de James, dejé esto allí y le dije que había vuelto a encontrar el amor, diferente, pero no menos verdadero. Le dije que esperaba que lo entendiera». Jacob abrió mucho los ojos. En todos los meses que habían pasado juntos, habían evitado cuidadosamente nombrar lo que existía entre ellos, como si las palabras pudieran romper la frágil confianza que habían construido. «Eleanor, sé que nos casamos por necesidad», dijo rápidamente. «Sé que todavía lloras a tu familia. Puede que siempre los llores, pero Jacob, estos meses de separación me han enseñado algo.
Ya no quiero un matrimonio de conveniencia. Quiero... Él la silenció con un beso. Su primer beso de verdad, no nacido del deber o la proximidad, sino de la elección, el deseo y el amor que había crecido lentamente en terreno herido. Cuando se separaron, Jacob metió la mano en el bolsillo y sacó algo envuelto en un paño. Lo hice mientras estabas fuera. No podía concentrarme en nada más. Era un anillo forjado con lo que parecía plata, pero que brillaba de forma diferente en la luz que se desvanecía. Mientras Eleanor lo examinaba, se dio cuenta de que estaba hecho de varios metales entrelazados. Hierro para la resistencia, plata para la belleza, cobre para la calidez. No es oro, dijo Jacob con incertidumbre, pero es resistente. No se romperá ni se doblará como lo que hemos construido aquí. Eleanor extendió la mano y él le deslizó el anillo en el dedo. Le quedaba perfecto, con un peso sólido y seguro. Ahora tú, dijo ella, sacando una sencilla alianza de oro que había comprado en Ohio. Si vamos a hacer esto como es debido, la mano de Jacob tembló ligeramente mientras ella le colocaba el anillo en el dedo. No era el demasiado pequeño de su primera ceremonia, sino uno que le quedaba como si estuviera hecho para él. Eleanor Stone, dijo él, con la voz ronca por la emoción. No tengo palabras bonitas. Todavía me cuesta decir las sencillas. Pero tú me devolviste a la vida. Me enseñaste a reconstruir, a confiar de nuevo, a amar de nuevo. Tocó el caballo tallado que llevaba en el pecho y lentamente se lo quitó y colocó el cordón de cuero alrededor del cuello de Eleanor. Esto era mi pasado. Tú eres mi futuro, si me aceptas. Es cierto. Te aceptaré tal y como seas, dijo Eleanor entre lágrimas. Silencioso o hablador, roto o entero. Eres mi marido, mi compañero, mi hogar. Se quedaron en el porche mientras las estrellas comenzaban a aparecer. Dos personas que se habían encontrado de la forma más inesperada. Mañana les esperaba el trabajo. Tom Winters vendría a ayudar con el nuevo granero. Sarah vendría a tomar café y a cotillar. El ritmo de la vida en la frontera continuaría, pero esta noche era suya. Jacob encendió el fuego en la chimenea mientras Eleanor deshacía las maletas. Cada movimiento una pequeña celebración del regreso a casa. Cuando encontró la rueca que él había fabricado, exclamó encantada ante su perfecta artesanía. Cuando él le mostró la campana de la iglesia que esperaba a ser colgada, ella la tocó suavemente, y el tono claro se extendió por el valle como una bendición. Más tarde, mientras yacían en la cama viendo cómo la luz de la luna pintaba dibujos en las paredes, Eleanor preguntó, ¿alguna vez te arrepientes de aquel día en Ridge en que asintiste con la cabeza a la descabellada oferta de una mujer desconocida? Jacob permaneció en silencio tanto tiempo que ella pensó que se había quedado dormido. Entonces, lo único que lamento es no haber tenido palabras para decírtelo. Tú me salvaste, Eleanor, no de la jaula, sino de mí mismo, de convertirme en el monstruo que ellos creían que era. Nos salvamos mutuamente, el Elanoret. Eso es lo que hace el amor en los momentos difíciles. Encuentra la manera de crecer. La atrajo hacia él y ella sintió su sonrisa contra su cabello. Amor, repitió, probando la palabra. Sí, amor. Afuera, el viento cantaba entre los pinos y en algún lugar lejano, los coyotes llamaban a sus congéneres. Pero dentro de la cabaña, dos personas habían construido con sus propias manos. Había calidez, luz y amor. No era la pasión desesperada de la juventud, sino la llama constante de dos corazones que habían aprendido a confiar de nuevo. Habían comenzado como extraños unidos por la desesperación, una novia por correo que no tenía nada que perder y un hombre salvaje encerrado por el dolor y los malentendidos. Se habían convertido en compañeros por necesidad, amigos por el trabajo compartido y finalmente amantes por elección y por el tiempo, y por las 1000 pequeñas bondades que construyen una vida. Por la mañana les esperaban las tareas domésticas, los retos y el trabajo interminable de la vida en la frontera. Pero lo afrontarían juntos, Jacob y Eleanor Stone. Prueba de que a veces las personas más destrozadas pueden construir los hogares más sólidos, que el amor puede crecer en el suelo más rocoso y que, incluso en la dura naturaleza salvaje del territorio de Colorado,
Dos corazones heridos pueden encontrar el camino hacia la felicidad. Las cuentas de madera hacían un suave clic cuando Eleanor se movía, y el caballo tallado descansaba entre ellos. Ya no era un peso de tristeza, sino un puente entre el pasado y el futuro. Un recordatorio de que algunas cosas merecen ser salvadas, merecen ser recordadas, merecen ser llevadas adelante hacia lo que sea que venga después. Y en su rincón estaba la cuna vacía que Jacob había construido, esperando con paciente esperanza cualquier bendición que el tiempo pudiera traer. Muchas gracias por escuchar esta historia de amor del salvaje oeste. Me encantaría saber dónde estás disfrutando de este relato. ¿Lo estás escuchando mientras conduces por las montañas como viajaron nuestros personajes? ¿O quizás acurrucado en casa como Eleanor y Jacob en su cabaña? Suscríbete al canal From Wild West y comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Tus historias y respuestas hacen que este viaje sea especial para todos nosotros.